muy buenas noches. Bienvenidos todos a otro encuentro desde su cuenta educativa ifa.colombia. Espero que se encuentren muy bien. Vamos a ir saludando a los que se van uniendo. Gracias por estar. De antemano súper agradecidos por estar una vez más acá. Vamos a poner por acá un ambiente musical. Hoy venimos con un tema bastante interesante, bastante productivo. Espero que sea de su total agrado, de total gusto. Un tema para que puedan desarrollar todas sus inquietudes, preguntas, para que puedan desarrollar todas sus interrogantes. Un tema bastante amplio. Vamos a hablar sobre Acapó, que sería como la traducción cultural para un aprendiz, ¿no? Y queríamos comenzar como más o menos definiendo este término. Acapó en su traducción literaria de un diccionario yoruba, pues significa tesorero. Mira, por aquí está ahora Nicosi, un abrazo, mi Aburo, espero que estés muy bien. Aburo Boye, Jorge Tonis. Entonces, como les contaba, dice que la traducción literal de este término sería como tesorero, el que se encarga de administrar las cosas, ¿no? Y esto se desprende de una historia de los Ogunda Begde, Ogunda Ogbe, Ogbato, hermano. Dice que en Ogunda Begde dice que había un personaje llamado Akbira. Dice que Akbira era un personaje muy trabajador. Dice que trabajaba fuertemente, trabajaba incansablemente. Váyanme diciendo por favor si me escuchan, por si acaso, ¿ok? Trabajaba incansablemente y dice que, aun a pesar de que trabajaba mucho, dice que no tenía nada. Era un hombre muy pobre, muy pobre. Entonces, él decidió ir por consultación de IFA para preguntar si él iba a llegar a ser alguien en la vida, si iba a ser perfecto, se escucha. Tyron, ¿cómo estás, mi hermano? Un abrazo. Si iba a llegar a ser alguien en la vida, y Ogunda Bete fue revelado para él en la adivinación. Le dijeron que sí, que él iba a ser alguien muy prominente, pero que tenía que prepararse para algo muy fuerte. Que después que superara ese proceso, digamos, fuerte en su vida, él iba a lograr ser exitoso, ¿ok? Dice que Advira, pues bueno, entendió el mensaje, hizo su esbozo y se mantuvo igual trabajando fuertemente y esperando pues el mensaje de esta adivinación o la benevolencia de esta adivinación. Dice que por su lado había otro personaje llamado Orire, que era como un avatar o un apodo para Orúnmila, también, ¿me entiendes? Aporo Aboye Jesús, ¿cómo estás? Y dice que Orúnmila también era un muy buen babalao, un babalao muy prominente, o Orire, mejor dicho, es el nombre de la historia, que se puede decir que es una batalla de Orúnmila. Dice que era un babalao muy prominente, pero que no tenía suerte con la gente que lo acompañaba. Dice que nunca había podido conseguir a nadie que lo ayudara, que le aportara, que colaborara con él, que fuese como su aliado. Entonces dice que a pesar de que era muy buen babalao, dice que andaba siempre solo. Fue por consultación de IFA para preguntar si él, vaya, qué era lo que estaba sucediendo. Ogunda Bete también fue revelado para él y le dijeron que él iba a conseguir un personaje, ¿okay? Que al principio iba a ser su esclavo, pero que este personaje le iba a traer muchas cosas buenas y que él debería liberarlo luego. Debería liberarlo luego para que lo pusiera como su aprendiz, como su estudiante, su personaje cercana, y le pudiera la particularidad de liberarlo. Entonces dice la historia que los habitantes del pueblo de Orire, de este babalao, atacaron en una guerra a los habitantes del pueblo donde vivía Akbira, ¿okay? Y lo vencieron. Entonces, para ese momento, cuando eran vencidos, pues eran convertidos en esclavos automáticamente. Al perder la guerra, eran esclavizados. Dice que todos fueron esclavizados, incluyendo a Akbira. Orúnmila fue una vez al mercado de este pueblo a comprar un esclavo para que lo ayudara también en sus labores, y dice que consiguió a Akbira. Lo compró, ¿ok? Dice que después que lo compró, Apira se convirtió en un gran aliado para Orúnmila. Lo ayudaba, lo acompañaba, le ayudaba a organizar sus cosas. Dice que le mantenía sus cosas ordenadas. Y de ahí se desprende la palabra de Acapo. Acapo, que significa la esterilla donde se guardan las cosas, el ópele, se guardan los hippos, el dinero también. Y sobre esa esterilla se tira el ópele como tal. Esa estrella se llama Acapo o se llama Abvira o Apo Abvira, también se puede conocer. Entonces tiene relación con este término, ¿no? Dice que este personaje ayudaba a Orúnmila a guardar sus cosas, el dinero. Inclusive dice que a veces Orúnmila Oriré, mejor dicho, que era como el personaje original, se le olvidaba
que tenía dinero allí y a Capó o Advira se lo recordaba, dice, mira, recuerda que tienes dinero allí, no sé qué. Entonces este es un personaje muy importante dentro de esta historia. Al final dice que Orire logró liberarlo y Advira fue siempre agradecido con este personaje porque a través de él logró su libertad y dice que siguieron trabajando unidos y juntos hasta el sol de hoy. Dice que hasta el sol de hoy muchos Yoruba usan esta Advira que por detrás es hecha de tela y por detrás tiene como 3 bolsillos donde guardan dinero, ópele, los hipos y muchas cosas ahí. Okay, ya hoy en día también hay otros tantos yorubas que ya lo han ido sustituyendo por estas Adviras que uno ve que son un poco más elaboradas, de cuentas, un poco más bonitas, más lujosas. Okay, ha ido como también evolucionando ese digamos, elemento, pero tiene relación a esta historia. Y por eso queríamos contarlo para dar este preámbulo de qué significa Akapo. Entonces, en la historia, Akapo era el aprendiz de Orunmila o de Orire. ¿Okay? Era el aprendiz, el que lo ayudaba, el que lo acompañaba, era su estudiante. Y también era su tesorero porque le ayudó a organizar sus cosas, las herramientas de Ifá y el dinero. Entonces tiene ahí la relación cultural de la palabra y la relación del término traducido del lenguaje yoruba como tal, ¿no? Entonces, sin más preámbulos, déjeme si está por aquí nuestro entrevistado el día de hoy. Aquí está, Damián. Para que a veces lo conocemos o lo vemos, lo escuchamos y hasta lo repetimos, pero no sabemos qué significa. Entonces siempre es importante saber, ¿ok? Por aquí está Diamond Palacio, un abrazo, Diamond. Ajá, Damián, Boro, yo sí ¿cómo sé, estás? Amílcar. Me apuro. Bien, mi hermano. Bien, gracias por la invitación. ¿Cómo va todo? Bien. Se, se pausó. Ahora sí me Se- ves. ahora sí, ¿me escuchas Sí, bien? sí, te escucho. Es que esto se desconecta, no sé por qué motivo. Cuando entro a la entrevista, ellos se desconectan automáticamente. Mira, por aquí Ah, está nuestro bueno. Baba. Baba, Isaac, Aboró, Boye, espero que estés muy bien. Boato, babá. Gracias, Damián, por estar con nosotros acá en Colombia. Bienvenido a esta tu casa. De verdad que súper agradecido de poder conversar contigo este tema tan maravilloso, porque lo estás viviendo en tu actualidad y quién más que tú para que nos cuentes pues de tu propia experiencia, ¿no? Todo este tema de Acapó, de aprendiz, como lo venía contando ahorita, es lo que más o menos relata esta palabra o esta terminología. O sea, siempre somos aprendices, para mi concepto, siempre vamos a ser Acapó, siempre vamos a ser estudiantes. Eso es lo que a mí me gusta de Ifano, que nunca dejas de aprender y siempre que aprendes más, como decimos con Babá, te das cuenta que sabes menos. Entonces, Así es. eso es lo que me gusta y por eso digo que siempre seremos unos estudiantes, siempre seremos unos aprendices. Evidentemente hay niveles de conocimiento, de entrenamientos, pero por lo general siempre vamos a estar apegados allí a un buen maestro, ¿no? Que lo vamos a ir conversando en el transcurso. Pero Damián, sin más preámbulos, me gustaría que te presentaras, que nos dijeras quién es Damián Gutiérrez. Yo te conozco, evidentemente, y te tengo mucho cariño, pero sería bueno también que nos contaras a todos los que nos están viendo ahorita quién es Damián Gutiérrez. Bueno, Amílcar, buenas noches. Muchas gracias de antemano por la invitación. Gracias a ti por esta confianza que me estás dando y a Baba Isaac también por el Así, así. acompañamiento. Ambos han sido un acompañamiento importante en esta carrera, porque Así. evidentemente es una carrera y de ustedes he aprendido mucho. Así que estoy bastante agradecido por estar acá y muy contento por la oportunidad, porque, bueno, yo soy Damián Gutiérrez Aiculola, ¿sí? Babalao Aiculola, Homo Abo, evidentemente. Apenas me inicié hace poco, hace 3 meses, pero Así. llevo ya 2 años, voy para 2 años de estudiar la filosofía de IFA y ya terminé, digamos que tengo el H de Baba, el diploma que él nos entrega cuando estudiamos Así. todos los módulos de la filosofía de IFA. Entonces ya venía con algo Así. adelantado por la misma recomendación de Baba. De profesión aquí, soy médico veterinario y me he dedicado durante 11 años a ser profesor en medicina veterinaria, pero ahora Así. muy contento por algún día, bueno, empezar aquí a compartir un poquito de esto, de lo que hemos aprendido de la mano de los babás y poder difundirlo, que es lo importante, dejar el mundo diferente a como mucho mejor de como lo encontramos, como dice Ifá. Así. Así. Eso es lo más importante, eso es lo más relevante dentro de nuestras prácticas, que a veces mucha gente, Damián,
que desconocen nuestra cultura, y por eso es que estos temas son tan importantes. Yo siempre digo que no hay ninguno que no sea importante. Yo pienso que todos son relevantes, porque mucha gente a veces desconoce, ¿no? Desconoce mucho de nuestros procesos y nuestras, digamos, determinaciones, y a veces pues no saben todo lo que hay detrás de la carrera de un sacerdote de IFA, ¿no? O sea, es dedicación, es estudio, es amor, es pasión, es entregarle la vida a IFA, porque IFA nos entrega la vida de él también a nosotros, y es una forma también como de recompensarlo, ¿no? A veces mucha gente piensa que simplemente sentarse, no sé, adivinar, hacer el y ya. Y no, y resulta que siempre lo que te acaba de decir, apenas tienes 3 meses que te iniciaste, pero tienes una carrera recorrida de hace años atrás, estudiando la filosofía y entrando de repente en materias para poder entender mucho mejor qué es IFA. Y eso es lo que vamos a ir, digamos, dialogando el día de hoy. Importante eso que dijiste, ¿no? Porque, por ejemplo, Damián, desde tu óptica, yo quisiera que fueses tú el que nos contaras, evidentemente, qué significa iniciarse en IFA. O sea, ¿qué es eso de iniciarse en IFA? No, para ver si todos entendemos, ¿no? Claro que sí, Amilcar. Bueno, mira, antes de llegar al punto de qué es iniciarse en IFA, es importante definir qué es IFA porque yo estoy seguro que muchas personas que ya llevan un recorrido todavía no tienen claro muchas cosas en lo que se van a meter, ¿cierto? Y como dice Kofun, si no sabes, no te metas. Y entonces, hay gente aquí que es familia, por ahí está mi hija, creo que por ahí se unió, le mando un saludito. Entonces, Uy, qué bueno, bendiciones. H. Entonces, Ifa es básicamente la palabra de Dios para los Yoruba. Estamos hablando de cultura tradicional en estos momentos, cultura tradicional indígena nigeriana, ¿cierto? Entonces, Ifa es esa palabra de Dios, es como decir, un ejemplo, la Biblia para los católicos, ¿cierto? Corán para otros, y así. Pero en contraste a lo que hablan en santería, en lo que se habla cuando se menciona santería, cuando se menciona brujería, cuando se menciona todo esto que tenga que ver con mucho ritual, Ifa no tiene que ver con adivinación, ¿cierto? Ifa no tiene que ver con adivinación. En Ifa nos iniciamos y los que queremos practicar, porque para eso vamos, para interpretar, analizar adecuadamente versos, historias que están en el corpus de Ifa, ¿cierto? El Babalao se entrena, estudia, debe estudiar y entrenar entrenar su mente para poder despertar la conciencia y entender todo esto. Entonces, vamos a poner un ejemplo porque a veces se confunde. Mi papá en estos días estaba un poco, yo no sé si está por ahí, si no, un saludito. Está un poco aquí hay mucha gente saludándote, hay mucha gente saludándote por aquí. Entonces me decía, yo fui a donde un vidente y el vidente me dijo que este año iban a pasar una serie de cosas malas, ¿cierto? Mi papá estaba como, apenas yo lo veía en sus ojos asustado. Y voy donde un tío y lo conozco, lo reconozco porque hace mucho tiempo no lo veía, hablando con él me dice, mira, visité una persona vidente que me dice, este año se va a morir un hermano muy cercano, entonces yo llamo a tu papá para ver cómo está y demás, y él está pasando por un proceso de salud, y entre los dos asustados, porque bueno, ¿quién será? Y se la pasaron todo el tiempo asustados. Entonces, esperando la noticia. Esperando la noticia y todavía, eso fue hace rato y todavía estamos esperando a ver qué pasa. El caso es que estamos hablando ahí de adivinación, que es algo diferente a lo que es IFA, que es interpretación. No digo que es malo o que no existe, porque queremos aclarar que todo esto es con mucho respeto. De hecho, IFA te enseña a tener respeto, pero IFA no es adivinación, viene a ser interpretación, no es un medium que te llegó un mensaje y que te dice, mira, ese marido no te corresponde, tienes que alejarte de él. No, IFA te da soluciones, porque, y de hecho, IFA en ese orden de ideas es esperanza, ¿cierto? Mira que, por ejemplo, cuando hablamos de... hay muchos versos, o sea, vas a encontrar muchos versos, pero te va a dar la problemática y te va a dar la solución. Por ejemplo, Oborrimeji te dice, en la palma de la mano no crecen pelos. De una vez te está diciendo, sé realista. O sea, IFA es realista e IFA es fidedigno. ¿Listo?
En la palma de la mano no crecen pelos. Este fue el mensaje de Ifá para Mofeni. Yo quiero triunfar. Quien estaba en medio de la pobreza y el sufrimiento, y quien se dirigía a casa de Kifiani a pedir dinero prestado, quien no quería que alguien más triunfara, él fue aconsejado a ofrecer el bo, él obedeció. No muy lejos, todo el Iré vino en forma de abundancia hacia él. Mientras hay vida, hay esperanza. Entonces, tremendo verso, tremendo verso. Es tremendo verso y la historia así pues es bastante bonita porque mira que Claro. Mofeni venía, más que algunos babalaos que están acá ya se la saben, pero contémosla para los que no lo sepan. Mofeni era una persona que estaba... Adelante. Gracias, baba. Entonces, Mofeni era una persona que estaba en medio del sufrimiento, como lo dice, en medio de la pobreza, porque aquí hay algo importante, es que tú te sabes el verso, pero con la historia encuentras otras cosas. Entonces, tienes que estudiar, tienes que estudiar. Entonces, cuando Mofeni está en medio del sufrimiento y la pobreza, le vino otra peor, que es que la mamá enfermó y se murió, y como él era el mayor de la familia, tenía que tener toda la responsabilidad ahí con los hermanos y demás. Resulta que en África había una costumbre pues, milenaria que se pedía plata prestada y se pagaba con trabajo. De hecho, eso todavía se ve en algunas partes. Es plata prestada. Entonces, cuando él fue a casa de Kifiani a pedir dinero prestado y evidentemente a pagarle con trabajo, quedarse en su granja, trabajando lo que él le dijera. Él antes de eso consultó Ifá, Saloborrin Meji, y le dijo, llévese su gallinita, llévese su gallinita y su gallo, y vaya y haga lo que tenga que hacer, pida el dinero prestado y demás. Bien, resulta que él se fue a trabajar y pasaron muchos años, ponle 5 o 10 años, y no había reunido ni la mitad de lo que le debía a Kifiani. Pero Kifiani era una persona que le gustaba tener la gente ahí, si era buen trabajador, entonces él les ponía a trabajar más para que se quedaran ahí, miraba la forma de que subieran los intereses y demás. Bueno, resulta que él estaba muy triste con eso, pero se había dado cuenta que ya la gallina había puesto, para resumirles, 30 huevos. Entonces había puesto 30 huevos y esos huevos ya estaban naciendo, ya habían nacido pues los pollitos. Entonces dijo un día, y bueno, yo voy a ir al mercado y voy a vender todo esto. Y estoy seguro que con esta venta yo lo voy a poder pagar a Kifiani lo que le debo y voy a quedar con una planta para montar un negocio. Bueno, entonces él se fue a hacer unas averiguaciones ese día. Sí, y dejó pues las gallinitas de allá, pero le fue a contar a Kifiani. Kifiani, como no quería que se fuera, él ingenió en su cabeza un plan para que no se fuera, y lo que hizo fue, mientras él estaba afuera, aplastó a todas las gallinitas y los pollitos. Bien. Entonces volvió Mofeni a la casa, y cuando vio esto se destrozó, se tiró al suelo a llorar en medio pues del sufrimiento, de la pobreza, porque ya ahora sí que en menos tenía algo. Y por ahí mucha gente se lo miraba y bueno, qué pesar que le pasara a este personaje. Y apareció Echu. Echu se le acercó, él ya había ofrecido su esbo, ya había propiciado a Echu todo. Se le acercó, ¿qué te pasó? Y él le contó toda la historia y le dijo, no, mira, tranquilo, tú vas a poner todos estos gallos, estos pollitos y la gallina y demás, los vas a freír y los vas a guardar. ¿Listo? Y espera, ten paciencia, ten fe, que esto se te va a convertir a ti. Todos sabemos que Echu convierte las pérdidas en ganancias. Así. Resulta que él hizo esto, tuvo paciencia, esperó, y por esos días, para resumir, 3 reyes tenían un proceso de salud de sus hijos, se iban a ir a morir, consultaron Ifá, los babalaos le dijeron, mira, la medicina que necesitas para curar a tus hijos, de cada uno de esos reyes eran 10 pollitos que hayan muerto el mismo día que murió la mamá. Entonces Echu a los 3 reyes se les apareció, se transfiguró, y un babalao dijo, no, mira, yo sé quién tiene esos pollitos, y fueron a casa de Kifiani. Cuando llegaron allá, fueron preguntando por los pollos, pero como Kifiani era una persona acelerada, ni los dejó hablar, y dijo, no, venga, aquí esos pollos se murieron, todos se murieron con la mamá, así que aquí no hay pollo. Y ellos dijeron, eso es lo que nosotros necesitamos, precisamente. Entonces así llegaron. A uno de esos reyes tenía mucha plata e hicieron prácticamente rico, porque Eshu fue a donde Mofeni le aconsejó que cobrara harto, porque era un producto diferente, porque era un producto Era poco común. Poco común. Pagó todo y a la final se terminaron volteando los papeles, y Kifiani era el que estaba trabajando para Mofeni.
Entonces, mientras dice Ifá que mientras haya vida, hay esperanza. Ifá siempre te va a decir qué es lo que está pasando en ti, qué es lo que está pasando a tu alrededor, cuál es el problema y te va a dar la solución. No es que te vas a morir y ya, no. O se va a morir porque hay unos, he visto algunos Oddu que dicen, no, aquí está la muerte y ya, y no hay solución para ello, ¿cierto? Entonces, Ifá tradicional, indígena, nigeriano, te da soluciones y te da esperanza. Entonces, por ese lado, entender que es Ifá, que está dividido en 256 Oddu, que ahí está el corpus de Ifá. Oddu, para los que no sepan, ya mi hija sabe por ahí, ella sabe que son capítulos que trajo Orunmila y que ahí está consignado toda la información que nosotros necesitamos para vivir en bienestar, ¿cierto? Entonces, sabemos que ahí está toda la información para nosotros poder acceder a ella, consultar y poder llegar a una solución. Cuando yo sé que es IFAI, que el proceso es de aprendizaje, de estudio, de esfuerzo, de dedicación, de humildad, honestidad, muchas otras cosas más, entonces ahora sí digo que es iniciarse en IFA. Entonces, iniciarse en IFA, y el ITFA significa buscar o investigar el odus de la persona, ¿cierto? Entonces, en iniciarse en IFA va a ser hacer una ceremonia, un ritual, en donde tú vas a conocer cuál es tu odus de todos estos 256, ¿cierto? Entonces, si tú conoces cuál es tu odus, ¿por qué lo vas a conocer? Porque antes de nosotros venir a la tierra, sabemos que hay 3 fases que estamos en el cielo, mucho antes, que eso es un proceso antes de llegar a la barriga de la mamá, el alma. Claro. No me voy a extender por ahí porque ya ese tema lo han hablado con Baba sobre el destino. Sí. Sabemos que está Akuleyán, que es donde nosotros nos arrodillamos y decimos, yo voy a ser médico, veterinario y profesor. Ya, listo. Akuleyán, entonces, como aquí dijiste que era profesor, entonces te voy a ayudar para que hables bien. Me dijeron los irumoles y me los dio. Y a Yamó, tú dijiste que quería ser médico veterinario y verte distinto, no sé, negro. Entonces salí de color negro. Un ejemplo. Y eso me lo dio Olodumare. Y ser hombre me lo dio Olodumare, que se la llamó. Antes de yo venir a la tierra, yo ya elegí cuál era, pero cuando paso por un árbol que se llama Ibiababbe, y ese árbol lo abrazo justo antes de nacer, nosotros olvidamos el destino. El árbol del olvido, se llama el árbol del olvido y Beababbe. Entonces, cuando olvidamos el destino, ya nosotros lo que hacemos es crear otro destino aquí en esta vida y nos desviamos prácticamente. Va a ser difícil encontrarlo si no tenemos una guía. Cuando nosotros nos iniciamos en IFA, conocemos ese Oddu, nos devolvemos hasta allá y sabemos qué fue lo que nosotros elegimos en Oddu de vida. Entonces, es un volver a nacer, prácticamente es un volver a nacer porque vamos a seguir ese Oddu, esos consejos, esos mensajes, esos tabú, para nosotros poder cumplir con el destino que nosotros elegimos. Dice en Obeate dice, no es aconsejable para uno levantarse en el amanecer de la vida de uno, sin saber el Oddu que le da el nacimiento a uno. Esta fue la declaración de Ifá para Olupo, quien estaba hundido en lamentaciones de su inhabilidad para alcanzar todo el iré es bienestar de la vida, y para quien su vida era tan dura y difícil como una piedra. Él fue aconsejado ofrecer el Bo, que es un sacrificio, ya vamos a hablar de eso luego, y también le dijeron que se iniciara. Él aceptó y se inició. Antes de largo, no muy lejos, todo el ir de la vida viene hacia él en abundancia. Aquí viene Ifá, la personificación del Ashe, el espíritu del árbol de palma, que asegura que todas las predicciones pasarán con rapidez. Entonces, en Obeate dice que todos nosotros deberíamos de saber cuál es el destino en nuestras vidas. Y por eso es iniciarse en IFA. Tal vez muchos estén buscando cuál es su destino. Tal vez todos estén, incluso que no sepan nada de IFA, están en ese proceso. Pero
gracias a los Dumare, nosotros podemos acercarnos a esto, a conocer nuestro destino. ¿Va? Bien. Fíjate que interesante, Damián, porque diste tremendo preámbulo allí y narrando esta historia de Warren Magic, que es una excelente historia, porque nos deja siempre ese mensaje de esperanza, ¿no? A veces perdemos la fe y perdemos muchas cosas y es donde te rescata y te dice, epa, siempre que tengas vida vas a tener esperanza. Hablaste ahí del tema de que muchas veces, y eso es una anécdota que yo siempre vivo en los rituales de Itelot con Baba y Fanigma, sin revelar los detalles, pues hay un momento donde te dicen, esto es Ifá, ¿ok? Y la gente pues no entiende, dice, oye, pero ¿cómo que esto es Ifá? Y es eso, pues porque en Ifá está codificado bajo sus 256 Oddu todo lo que es nuestro sistema. Que llueva, que las plantas se abran, se cierren, que salga el sol, que se salga la luna, que el viento sople, que el polvo nos aborde la casa, que caminemos, que todo está dentro de Ifá. Entonces, cuando tú comienzas a estudiar, que también es un punto rescatable de lo que estabas contando, es importante saber todo este procedimiento, ¿no? Que el estudio es lo que te va a ir dando este conocimiento y va a llegar a un punto a entender donde dice, bueno, ya entiendo por qué me dijeron hace tantos años o hace tanto tiempo que me inicié, toma, esto es IFA, ¿ok? Y fíjate que hoy Fanipa cuenta algo también bastante importante, que si está por aquí, está que así. Él cuenta, para sumar a lo que tú dijiste, él hizo siempre una anécdota, no sé si tú la escuchaste cuando estuvimos allá, que hablaba del teléfono, ¿no? Que iniciarse en IFA es cuando como tú tienes un teléfono celular que está saturado, que está cargado de información, tú le tienes allí una serie de memes, y chistes, y cuentos, historias, y fotos, y todo lo demás, y el teléfono llega un momento que colapsa, pues colapsó porque se saturó y tú lo llevas al técnico para que el técnico te lo repare, ¿entiendes? Lo repare. Entonces, IFA dice, cuando tú vas al técnico a reparar ese teléfono, eso es iniciarse en IFA. ¿Ok? Entonces, ¿qué hace el técnico? El técnico agarra, lo mete en esa computadora y lo va a formatear, lo va a resetear y te lo va a entregar desde cero. Entonces te va a decir, mira, Damián, si tú agarras este teléfono y le vuelves a bajar memes, historias, lo vas a volver a saturar y va a tocar volver a venir. Entonces dice que cada vez que tú haces este proceso, pues estás haciendo IFA, ¿no? Entonces por eso es que IFA habla de este reseteo, cuando tú estás saturado, que tienes una vida de repente, ya uno de adulto, pues un poco ya, digamos, atormentada por X y circunstancias, pues tú buscas IFA para lograr esa esperanza que tú hablabas, para lograr esa benevolencia, para lograr esa satisfacción, para lograr ese impulso y esa nueva vida o ese reseteo de la vida que te diga, bueno, mira, esto no forma parte de tu destino, va desviado de lo que tú escogiste, va desviado de lo que tú determinaste y no es lo que tú escogiste ante los humanos cuando te arrodillaste. Por favor, el camino es este. Te agradezco que por favor siga por acá para que no sufra lo que ya sufriste, ¿me entiendes? Entonces eso está interesante. Entonces, pero está bueno porque el mensaje va por allí, ¿no? Más o menos, la gente a veces no entiende qué significa iniciarse en IFA. Y muchos piensan que, no sé, que nos iniciamos para ser millonarios o nos iniciamos para muchas cosas que ya vamos a ir conversando en el transcurso de la entrevista. Pero eso, o sea, es un pequeño reflexionar sobre nosotros mismos, ¿no? Es iniciar, porque la palabra lo dice, iniciarse, es el comienzo de Iniciar, algo. exacto. No la cúspide como se cree, porque algunos piensan que iniciarse en IFA, ya entonces ya van a empezar a consultar de una vez, ¿cierto? Entonces, Total. A consultar, a hacer rituales y de todo, incluso entregar dichas y demás. Entonces, hay algo ahí importante y es que, mira, yo voy para 2 años estudiando, pero a mí lo que me ha enseñado estudiar la filosofía de IFA, uno de los pilares es buen carácter y paciencia. La paciencia, que hay muchos versos, luego vamos mirando, que hablan de la paciencia y en lo que tiene que esperar una capó. Entonces, una capó. Fíjate que hablabas también de algo importante, Damián, que era una pregunta que también te quería hacer, y creo que ya le respondiste, ¿no? Cuando hablabas de que todos tenemos el derecho de saber nuestro destino. Entonces, esa es la pregunta que te quería hacer. O sea, ¿quiénes nos podemos iniciar en IFA? Porque también, y ojo, hay que rescatarlo, y bien que lo dijiste ahí en un par de oportunidades, estamos hablando netamente o 100% de IFA indígena tradicional Yoruba. ¿Ok? Entonces, ¿quiénes nos podemos iniciar? Entonces, ya te habías comentado en tu respuesta anterior que todos tenemos ese derecho, ¿no? Entonces, ya IFA nos dice, todos tenemos el mismo derecho, todos somos seres humanos, por ende, todos tenemos el derecho de conocer nuestro propio destino. ¿Correcto? IFA es la palabra de Dios, de Olodumare, para la humanidad, ¿cierto? Entonces, si todo el mundo tiene acceso a la Biblia, todo el mundo puede tener acceso a IFA, ¿cierto? IFA no discrimina. Bien. IFA no discrimina, así que, ¿quién se puede iniciar? Todo el mundo se puede iniciar en IFA.
el que se vaya a ser practicante, es decir, un babalao practicante, o sea, que se dedique a la parte de los rituales, aprender los versos, estudiar las historias, ayudar a los demás, a muchas funciones, ceremonias y demás. Y el que no se dedique a eso, pero de repente, no sé, es católico, cristiano, pero quiere entender la filosofía y para utilizarla para su vida y quiere iniciarse en IFA También tiene derecho. también tener derecho, porque entonces la iniciación te da también el H, lo que decimos nosotros, la bendición o esa, esa parte energética que te protege y te ayuda de parte de las deidades, aparte de recibir un H y una protección de un babá. Entonces, que el Oluwo, recordar que el Oluwo es el que te inicia y el babá Ifa es el que te enseña, El que te enseña. Ifa. Pero ahora hablamos de esas... puede ser el mismo o no, ¿cierto? Que puede ser el mismo o no. En mi O no. caso, por ejemplo, yo digo en estos momentos, ¿quiénes son mis Baba Ifa? Tú, Amilcar y Baba Ifa Nibba, ¿cierto? Porque son los que me guían, por los que me guían, no, gracias a ti, porque son los que me guían y gracias a ti por responderme un domingo. El caso es que, bueno, y ahí voy a aclarar algo, porque IFA, entonces, es para cualquiera, en el sentido en que tú te podrías iniciar en IFA, pero practicar IFA no es para cualquiera. Todos venimos a funciones totalmente diferentes, y lo dice Nobefun cuando Olodumare creó al ser humano. Aquí habían un mundo de problemas, porque fíjate que habían líderes, seguidores y los que eran espectadores, ¿cierto? Entonces, con esas, y había libre albedrío, ¿cierto? Entonces, con esas diferencias, Orunmila vino y observó, y la gente estaba con problemas porque había muchas diferencias. Entonces fue hasta donde Olodumare y le dijo, bueno, ¿qué es lo que está pasando aquí? Que tanta gente con diferentes funciones, y él dijo, no, es que yo creé al ser humano líderes, seguidores y observadores para ver su comportamiento, porque eso va a implicar que tú tengas que tener un excelente comportamiento. Entonces, entrar a la filosofía te va enseñando a entender a los demás y a entender que estás en un lugar en donde tal vez en ese momento tengas que estar. Entonces, más allá de yo saber que me puedo iniciar en IFA y que cualquiera se puede iniciar, yo tengo que tener ciertas premisas, porque hay muchos problemas que se presentan dentro de mismo IFA. Y es, por ejemplo, si tú no conoces quién te va a iniciar, pues tú dices, ay, yo me quiero iniciar en IFA porque es que IFA es maravilloso, pero yo me quiero iniciar, no va a dar nombres no quiero incomodar, pero por ejemplo, alguien el más reconocido, imagínate tú de los babalaos más reconocidos que existen en el mundo, ¿cierto? Entonces, tú dices, me voy a iniciar con este babalao. Con fulano de tal que es súper conocido, exacto. Fulano de tal que es súper conocido, entonces eso a mí me va a dar honor y me va a dar prestigio. Pero hay algo muy claro, y es que, a ver, yo soy médico veterinario y yo he tenido muchos maestros, pero yo no soy mis maestros, ¿cierto? Yo no soy mis maestros. Entonces, de hecho, en la iniciación en IFA, en el mismo Beate te dice que tú debes iniciarte a ti mismo. O sea, tú empiezas a hacer un trabajo de ti mismo. Exacto. Entonces, los problemas empiezan por ahí, porque de pronto la desinformación que tienes, no has hecho nada para poderte tener claro qué es lo que vas a hacer, con quién te vas a iniciar, si esa persona te puede acompañar, te puede hacer un seguimiento, qué experiencia tiene, obviamente. O sea, conocerlo como más a fondo, porque vas y te inician, por ejemplo, un ejemplo X, 50 personas en una misma ceremonia. Una noche. ¿Tú crees que le va a dar tiempo? Y si esa persona viaja y lo hace en varios países, ¿tú crees que le va a dar tiempo de estar pendiente de uno en su proceso de estudio, en su proceso de aprendizaje? ¿Cómo propiciar a ellos? Ponte que de los 50, no sé, atienda a 5 y los otros 45. Y los otros 45 entonces probablemente se van a confundir mucho, porque van a ir de casa en casa, de lugar en lugar. Y todo eso va a hacer que tú te confundas. Es importante que sigas con un camino, porque está bien. Afrocubano, por ejemplo, es diferente en el corpus de IFA afrocubano
Los Odoo tienen mensajes diferentes a los Odoo de Sí, IFA total. tradicional. No está Varía, mal. varía, exacto. Y no está mal. Y no está mal. Simplemente sigue un camino porque te vas a confundir. Entonces, ahí es donde empiezan los problemas. Si es que más bien tú dices, mira, a mí me dijeron, Damián, en el envío de IFA Colombia, con Amilcar dijeron que cualquiera se puede iniciar, pero entonces primero analizar quién te va a iniciar. ¿Quién te va a Claro, claro, iniciar? que interesa. Y Porque sí, otra porque... cosa, Ajá. no, 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 cuéntame, perdón, cuéntame, no, cuéntame. que volvemos a la misma historia anterior. Todos nacimos, venimos acá para funciones distintas y es probable que Ah, sí. un babalao sea muy bueno, ejemplo, haciendo rituales, ¿cierto? Y cantos, pero puede que no sepa enseñar. Entonces, ¿ahí tú qué haces tú? Porque también IFAN, los módulos, por allá en módulos 17 en adelante, te enseñan cómo ser padre. Son Ah, 36 sí. módulos, son 36 Claro, módulos. El 17 te claro. enseñan cómo ser padre, cómo ser babá, cómo enseñar. Y eso es algo que nosotros no nos enseñan aquí. Otra cosa es que a veces por buscar, me quiero iniciar, tengo la libertad de iniciarme porque soy un ser humano. Entonces, pero no tengo mucho dinero, entonces me inicio con lo más barato. Por X o Y motivo, me inicio con lo más Claro. barato y a veces lo barato sale caro y ahí O pasa sea, mucho claro. que Ah, sí. no Fíjate que te... No, lo que dice esta persona aquí que se llama Bai Natika, y es importante porque, o sea, por lo que le puedo entender aquí, como que si tengo una persona la cual aparecía cada 15 días con un mensaje súper confuso diciendo que debía hacerme algo súper costoso. Entonces, aquí entra lo que tú estás contando, o sea, el tema de cómo nos iniciamos en IFA y no sabemos exactamente para qué nos iniciamos. Entonces, lo que hacemos, en vez de ayudar a la humanidad, como nos lo exige Olodumare de una forma sutil, o sea, digo exigir por ponerle un término, ¿no? Porque tampoco es que te está ahí dando látigo, pero es como la forma que tú entiendes a través del estudio que tienes que lograr, ¿no? Ayudar a las personas. Entonces, te desvías de este camino y comienzas a hacer pues muchas cosas que van fuera de lo que realmente es IFA, ¿no? Entonces, por eso es importante saber, Damián, yo me hago IFA hoy, con Damián Gutiérrez, que es este súper babalao prominente de África, Yoruba, y yo lo sigo mucho y es un Yoruba súper reconocido. Yo me hago IFA contigo hoy, Damián, ¿y qué hago yo mañana? O sea, yo mañana salgo de la ceremonia y ¿qué hago? Me voy y me consulto, ya comienzo a consultar, voy para la casa y armo mi templo y llamo a los clientes, o ¿qué pasa después que yo me hago IFA? ¿Qué sucede ahí después? exacto. Entonces mira que nosotros nos iniciamos en IFA y empezamos con unos deberes, con unas Hacer, responsabilidades. No es así como así que yo voy a recibir la mano de IFA o lo que llaman la mano de Orula o los Iquines, a eso y demás, ajá. y los voy a dejar ahí y ya. Entonces, como me iniciaron en IFA, entonces tengo la protección. Hay que entender que hay que emular, hay que aprender mucho de los orishas y de los irumol y hay que emular su comportamiento, su buen, El comportamiento, comport así. el buen carácter que tiene Orúmila, la astucia para tomar decisiones que tiene Eshu, la justicia que tiene Ogún y Shango y muchas cosas más, ¿cierto? Entonces, dice en Odi Oyeku, dice, un niño debe estudiar IFA con seriedad. Recuerden que un niño en IFA es ese que está apenas iniciándose, por eso es que volvemos a nacer, ¿cierto? Es un niño. Un niño debe estudiar IFA con seriedad y dedicación. Un niño eh, debe tener problemas con los procesos de sus mayores. Ahí se refiere, más por traducción, pero se refiere a que debe involucrarse con los procesos de sus Con mayores, los ¿cierto? procesos de su mayores, así. Esto es para hacerlo capaz de llegar a la raíz de IFA, o sea, su esencia. Estas fueron las declaraciones de IFA para ellos en Idin Yeku, cuando todas las cosas buenas de la vida dejaron su hogar. La falta de dinero que ha sufrido el Homo Abo, IFA está regresando para recompensarlo. IFA recompensa a todos sus seguidores. La falta de esposa que ha sufrido el Abo, IFA está regresando para recompensarlo. IFA recompensa a todos sus seguidores. La falta de niños que ha sufrido el Abo, IFA está regresando para recompensarlo. IFA recompensa a todos sus seguidores. Y la falta de todas las cosas buenas de la vida que ha sufrido el Abo, IFA está regresando para recompensarlo. IFA recompensa a todos sus seguidores. Entonces, aquí mira que está mencionando muy claramente que si tú le dedicas, si tú tienes dedicación, si tú tomas en serio IFA, tú vas a tener un beneficio, pero esto no es así de gratis. De entrada te están diciendo,
el niño debe estudiar con seriedad y dedicación. O sea, que después así, de iniciarme, si es que yo quiero algún día que yo, Damián Gutiérrez, quiero yo desde un principio, porque es que eso hay que decirlo, desde un principio, ¿cuál es la motivación para tú entrar a algo espiritual? Lo ritualístico, lo lo, esotérico, lo místico, lo místico, y tú, bueno, que así, te vean así como, que te vean como un brujo y demás, que sabemos que el término brujería es un término que viene del catolicismo. Las mujeres que conceptualizado. danzaban, las mujeres que tenían conocimiento herbolarios, las llamaron brujas, porque eso no tenía Así, que ver con el catolicismo y demás. Entonces son términos, lo mismo hablar de santos. Todos sabemos que eso tiene que ver con el sincretismo. con el tema del sincretismo tal cual. Así, Exacto. Entonces, cuando nosotros estamos en este proceso, nosotros simplemente tenemos que dedicarnos a volver a nuestra esencia, que eso es lo que eso es lo que se ha perdido, ¿cierto? Dedicarse a estudiar mucho tiempo. Si quiero volver entonces a empezar, si quiero empezar a hacer los rituales ancestrales que se perdieron debido a todo este sincretismo. Entonces, esa sería así, como el primer paso. Ya yo sé que así, empiezo a tener una responsabilidad de estudio y de dedicación. Por otro lado, no, el mismo Beate, es un verso muy largo, pero no se lo voy a leer, también dice que tú debes mantener bien vestido, ¿sí? Que tú debes la tener presencia. un excelente comportamiento, que tú no debes de mentirle a tu lugo. O Beate dice todo esto, que tú no debes tratar mal a nadie, ¿sí? Que tú no debes tener ningún canal ilícito. Desde entrada te está hablando de cómo te tienes que comportar, ¿cierto? Entonces, no, mira Así, que así, no es la cúspide, sino antes el inicio de muchas cosas. así. Así, o sea, Damián, que si, por ejemplo, vemos, tú estás hablando, por ejemplo, de un tema o de un plan bastante arduo a nivel de estudio, ¿no? Entonces, si yo me inicio en IFA y no sé, tengo 20 años de iniciado, eh, eso me hace a mí un mayor o me hace una persona, digamos, reconocida dentro del corpus o verdaderamente hay otros factores más allá que el tiempo, que son los que verdaderamente me dan a mí, como decir, una especie de, digamos, de prestigio o de posición dentro del grupo de sacerdotes, porque sabemos y está claro que dentro del sacerdocio de IFA hay niveles y categorías, ¿no? Por ejemplo, mi papá, IFA Nikba, él dice lo mismo, él dice, yo soy una capó, ¿entiendes? Y él estudia con sus maestros. Pero yo también digo lo mismo, yo soy una capó, más capó que él, inclusive porque si él me enseña, yo soy más capó que él. Entonces, ahí sabemos que hay niveles, ¿no? Y somos todos sacerdotes, eso está claro. Pero entonces, el que tiene, por ejemplo, 20, 30, 40 años de iniciado en IFA, ¿será el mayor o el tiempo verdaderamente no determina esa situación? Es el mayor en edad. En edad. O sea, de todas formas, de todas maneras, solo por la edad, Se nosotros respeta. Ok. respetamos a los mayores, porque ya Así. vivieron unas cosas que yo voy a vivir. Entonces, igual, Así. IFA te enseña a respetar a todo el mundo, pero hablando como de un ascenso o de un lugar más alto, por decirlo así, de una jefatura, un liderazgo como tal, no lo va a obtener los años que lleves de iniciado. Hemos visto muchas personas, y yo lo he visto, Eso. que no, obviamente lo digo con mucho respeto, pero lo he notado, bueno, estamos en un proceso académico en este momento, entonces no es por juzgar ni criticar, pero mira que lo he notado claramente, llevan tiempo practicando, pero cuando se empieza a hablar con esas personas del análisis de un verso y demás, no, incluso no saben, incluso los ves Claro. perturbados. Entonces hay algo que tú debes tener en cuenta, y es que si tú eres un babalao que ya lleva tiempo de reconocimiento y demás, tú debes ser un ejemplo a seguir. Entonces, por ese lado, Total, total, por, total. por ese lado no va a ser más el comportamiento, la dedicación que tú lleves en IFA. Y lo dice, hay una historia todavía así en donde Oturofun, de Así, así. Sequetecuere, creo que la tienes por ahí clarita, era un iniciado, un recién iniciado, ¿cierto? Pero la historia no empieza por él, empieza por tres babalaos que tenían que ir al Palacio de Olofin
pues a consultarle IFA al Olofin. Para los que no estén aquí, Olofin es un rey, ¿cierto? El rey, así. Eso, entonces los babalaos iban, 3 babalaos iban a consultarle. Cuando llegaron allá, porque él tenía unos problemas, pero él no dijo cuáles, consultaron IFA y salió Oturofun, pero ellos estaban diciendo versos, cantos, contaban historias y ninguno le pegó al problema que A lo tenía. que verdaderamente pasaba, exacto. Exacto. Entonces, el Olofin pues se quedó callado y dijo, no, ninguno pudo, entonces bueno, hasta luego. Ellos se fueron, cuando se estaban devolviendo a casa, se encontraron a un joven, un recién iniciado, un Homo Awo, que es hijo, significa hijo de Awo, ¿cierto? Un Homo Awo, que se llamaba Sequetecuere. Sequetecuere era un recién iniciado, pero estaba como que muy estudiado. Y cuando ellos le contaron toda la historia de lo que pasó, les dijo, no, mira, el problema del Olofin es este y este. Y la solución es esta y esta. Devuélvanse y díganle eso. Ellos se devolvieron, le dijeron al Olofin. Y el Olofin feliz, porque el Lomo Awo era el que había detectado esto. Pero bueno, los que quedaron como unos reyes en ese momento fueron los 3 babalaos. Ellos se volvieron por el camino y empezaron a cantar una canción cuando se volvieron a encontrar a Sequetecuere, que decía que el Homo Awo, el recién iniciado, tenemos un recién iniciado, el Homo Awo Sequetecuere, ¿sí? Y resulta que por ahí habían unas negatividades, lo que llamamos nosotros los Ayogun, ¿cierto? Que también son deidades. No es que recordar que en Ifá no existe algo malo o bueno, no existe el demonio. Nosotros no sabemos qué es el demonio, qué es el diablo, ni nada de esas cosas. Todo eso es católico, ¿sí? Entonces hay unas energías que de pronto llegan para causar un equilibrio, que son los Ayogun, que es la muerte, que es los problemas, que son las enfermedades, que son las pérdidas, ¿cierto? Y ellos llegaron ahí como toda vida, preguntaron, bueno, ¿qué es lo que está pasando acá? Para ver qué podían ayudar y demás. Y ellos dijeron, nosotros estamos cantando el nuevo Moawo, el nuevo iniciado que es Sequetecuere. Y ellos le dijeron, no, ustedes deben cantarles como un Babalao, como un Babaifa, porque él ha demostrado, ha hecho lo que ustedes no pudieron hacer. Entonces, en ese orden de ideas, nos dice Oturofun que un Babalao bien reconocido lo pueden poner en un puesto más alto solo por sus conocimientos y por obviamente sus conocimientos van a depender de su dedicación, de su estudio y de demostrarlo, ¿sí? También hay muchas historias, incluyendo que hablan del proceso. Que hablan de ese proceso. Está la historia de Jobbe cuando los 16 Odu iban a bajar del cielo a la tierra, pero ellos venían en distinto orden. No era Jobbe, Jeku, Warren Odi, sino que venían Oshe, Ofun y Warren Odi hasta los 16, ¿cierto? Oshe, Ofun eran los primeros. Ellos iban a bajar del cielo a la tierra. Y bueno, y cuando estaban pues como en su proceso de vida, por decirlo así, Oshofun eran los líderes y ellos llegaban y cuando tenían que ofrecer a los reyes o tenían que ofrecer algo de comida, ellos llegaban y se quedaban como con lo más grande, se consumían todo, la sobbi, Ofun se comía 3 pedacitos y le daba uno yeco y no dejaba nada para nadie, ¿cierto? En resumen, no compartían, ellos tenían un comportamiento así como un poco egoísta. Y lo que era Jobbe y Oyeku, que eran los últimos, Oyeku siempre seguía a Jobbe, la pareja de Jobbe, y Jobbe siempre con su buen carácter decía, no, igual son los mayores, hay que respetarlo. Entonces, mira lo que te estoy diciendo, de todas formas, por ser mayores, así se equivoquen, yo lo respeto. Ya, pero Jobbe dijo, no, sigamos así. Entonces una vez se reunieron los otros 12 Mellis, recuerden que son 16, entonces cuando se reunieron los 12, dijeron, no, mira, por comportamiento, por actitudes, el que merece estar en primer puesto es Jobbe y Oyeku en el segundo. Y así los cambiaron de posición. De hecho, incluso Dara estuvo ahí presente y los cambiaron de posición y quedó de primero Jobbe, Oyeku y Warren Odi. Y así sucesivamente y pasaron para los últimos a Oshofun. Entonces, se puede haber un intercambio de posiciones solo por el comportamiento. Solo por el comportamiento puede haber un intercambio de posición. Incluso en Obarameji también lo menciona. Fue un babalao, Abigboniworan se llamaba,
era un babalao muy respetado y reconocido. Pero esto en Baramelli dice que cuando él consultaba a toda mujer que consultaba, él tenía un problema. Él era muy bueno y todo, pero él tenía un problema y era que tenía que hacerle el amor a todas. entonces, Okay. entonces, habla de la ética y el comportamiento del babalao. Cuando él consultaba a una mujer y la mujer necesitaba una medicina para el hijo, y como era el hijo, con eso la manipulaba y le decía, no, mira, cuéstate conmigo, que es la única forma y así se acostaba con ella, la manipulaba. Entonces una vez lo llamó el Olofin otra vez, el Olofin, y él dijo, venga, yo quiero consultar con él, consultó y salió Baramelli antes de ir donde el Olofin para ver si iba a poder solucionar el problema. Él sabía que la mujer estaba enferma y como dijo que el Olofin tenía mucha plata, ese no era el problema, que seguramente le iba a pagar, entonces aparte de hacerse rico, llegó allá, consultó y salió Baramelli, pero antes de él ir a donde el Olofin, el consejo del babalao que le consultó a él fue que dejara ese comportamiento. Y él se enojó y no ofreció bo. Él se enojó, él dijo, no, pues ¿qué me va a decir otro babalao a mí? Yo también soy ¿Qué trata de hacer babalao. yo? Exacto. Exacto. Así. Entonces fue donde el Olofin y empezó a hacerle medicinas a la esposa y demás que estaba enferma, pero en esa le hacía el amor. En esa la manipulaba. Y iba 3 veces al día y 3 veces al día le hacía el amor. Entonces un día, pues la esposa se cansó de esto y le hizo saber al rey, le hizo saber qué era lo que estaba pasando. Y entonces el rey lo estuvo esperando con la guardia el día que le tocaba llegar. Y ahí lo desnudaron, lo azotaron, lo pasearon por todo el cuerpo. Te amo, hija. Te amo, hija. y lo pasearon por todo el pueblo, lo pasearon así El desnudo, pueblo. lo deshonraron desnudo y perdió todo su honor, su posición, todo. Entonces, mira que en los Baramelli también nos dicen que tú puedes perderlo todo en un abrir y cerrar de ojos por tu comportamiento, ¿no? Entonces, mira que son, Así. son, son muchas cosas. También está la de los Corys, cuando querían ser el número uno Bien. Espera en abrir. la tierra. Exacto. Entonces, hay muchas historias que te van a enseñar, te van a decir que puedes cambiar de posición de hecho, la vida no es estática. La vida no es Claro, y, estática. y la misma historia que contaste hace un rato, o el pensamiento que dijiste sobre Obefoot de los líderes, los seguidores y los espectadores, y parece que hoy puedes ser líder, mañana puedes ser un espectador. Lo que te va a permitir seguir estando en tu posición de liderazgo es tu comportamiento. Mira, por aquí está un bonito mensaje de nuestro amigo el Juli, desde Bucaramanga. Dice, estoy muy orgulloso de ti, Damián, mi respeto para ustedes. Gracias, Juli, por tu Juli, cariño y por tu consideración, hermano. Fuerte un abrazo, por apoyo. abrazo. Boroboyo, Juli, un Fíjate abrazo. que es importante también porque a veces, como sacerdotes de IFA, ya en este tiempo que llevamos conversando, yo creo que el resumen siempre va a ser al estudio, ¿no? Al estudio, a la dedicación. A veces vemos, y esto no es cuento, como tú dices, no, sin nombrar a nadie, muchas personas que a veces son sacerdotes, mejorando los presentes y sin ánimos de ofender a nadie, que expresan IFA de una forma que tú dices, oye, pero ¿dónde está eso en IFA? O sea, a saludos, doctor Carlos Villegas, un fuerte abrazo, a puro apoyo. Entonces, dice, por ejemplo, bueno, Ovaro Boddi, para no me tirar otro, bueno, tirarme mi propio Ovaro Boddi, tal cosa, tal cosa, tal cosa, tal cosa, yo pienso, yo creo, yo analizo, yo siento, tal vez mi corazón me indica que tú tienes esta situación y entonces cuando tú vas a Ovaro Boddi, pues ahí no está ese contenido, ¿no? Y fíjate que tú decías que es IFA. IFA es la sagrada palabra de los Dumare, que fue traída en versos, historias y interpretaciones por parte de Orúmila. Entonces, ¿qué pasa realmente? O sea, somos sacerdotes y podemos mezclar ese tipo de apreciaciones de repente, no sé, más personales. Un babalabo puede hablar desde el corazón, desde su interior, desde lo que yo creo, o necesariamente bajo tu concepto y tu entrenamiento hasta ahora debe hablar netamente de IFA. Bueno, mira que no quiero que se confundan con esto quienes quieran iniciarse en IFA, porque muchas veces uno piensa, bueno, si yo no puedo dar mi opinión de algo, entonces IFA es muy cerrado, pero es todo lo contrario. O sea, tú puedes dar tu opinión, tu concepto, después de haber analizado algo, ¿sí? Así.
después de haber analizado algo. Entonces, tú puedes dar tu opinión. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que nos tenemos que guiar por el corpus de Ifá tradicional indígena nigeriano. Si yo estoy en Ifá tradicional, guiarme por ese corpus. Porque si yo me guío por el corpus afrocubano, me voy a confundir. Y no porque sea malo el corpus afrocubano, simplemente son dos cosas distintas. Hay cosas muy diferentes. Eso, por un lado, ahorita, por ejemplo, hay muchos autores de libros que son, está Popola, Asamaro, está Agolavia Pega, pero mira que hay muchos autores que fueron inicialmente no eran babalaos, no eran iniciados por Yoruba tradicional, ¿cierto? Sino que eran católicos, musulmanos, cristianos, evangélicos, y ellos fueron y viajaron a África para iniciar a babalaos, pero pues en cristianos y en evangélicos y demás, pero terminaron ellos iniciados en Ifá. Sí, iniciados en cultura Yoruba, exacto. Exacto. Entonces, si yo me guío de lo que ellos piensan, de lo que ellos sienten, puede que sus palabras sean muy bellas y puede que sus escritos sean muy nutritivos para tu espíritu, pero no es Ifá, porque estamos hablando que Ifá es la palabra sagrada de Olodumare. Entonces un babalao debe regirse por lo que dice en Ifá para poder dar una recomendación, un consejo y demás. Yo no puedo decirle a alguien, ay, mira, como me pasó a mí hace poquito, me contaba un amigo que le dijeron, mira, esa novia no es, y tú sabes que no te conviene, no te conviene, y se lo dijo así como de la nada. Entonces, Ifá es fidedigno porque te va a demostrar el porqué y se va a basar en versos y en historias. Entonces, ahora, claro, si tú no tienes el estudio, y yo te digo, por ejemplo, un verso Oye, Kumeyi, por ejemplo, dice, un pequeño bastón es usado para limpiar el rocío de la mañana, los dos pies luchan en supremacia para reivindicar el sendero. Esta fue una declaración de Ifá para los 165 paños que venían del cielo a la tierra, se les consiguió ofrecer solo que le cumplió. Es que el paño rojo, quien vio la necesidad de ofrecer el bo, es que el paño rojo, quien no sufrirá de una muerte grupal. Si tú ves hasta ahí, analizas un verso, analizas y tú dices, bueno, muerte grupal, bueno, puede que si él haga un viaje, porque es algo grupal, se complique, pero tú tienes que irte a la historia para entender que es un viaje. Entonces, la historia dice que cuando los paños iban a bajar del cielo a la tierra, los paños de todos los colores, recordemos que en Ifá todo es la esencia, todo es la energía. Todo tiene su esencia y su parte espiritual. Entonces, cuando iban a bajar del cielo a la tierra, se les dijo que ofrecieran el bo y solo que el paño rojo lo ofreció. En resumen, todos empezaron a devolver, a morirse porque se los amarraban a los muertos, los paños de diferentes colores, menos que le. Entonces, ahí hablan de un viaje del cielo a la tierra. Entonces, tú tiendes a analizar el verso y a analizar la historia y vas a decir, mira, no te recomiendo que hagas viaje y si no, pues hay que hacer el bo por esto y eso, pero no va a ser amparado de un bastón, claro. Claro, y déjame que te interrumpa un momentito aquí, Damián, para saludar aquí a nuestro amigo Jorge Carrillo, que se está uniendo. Un abrazo, Jorge, para ti y para toda la sociedad Yoruba de Panamá. Y para hablar sobre esto que está comentando Fernando Caballo con López. Fernando es un gran seguidor nuestro, que le tenemos mucho cariño y siempre abrimos debates, porque nos deja sus opiniones siempre de manera respetuosa, ¿no? Fíjate que Fernando habla de que eso que estamos hablando de que uno a veces da apreciaciones saliéndose de lo que es Ifá, se llama Elá, y eso tiene mucho que ver con una espiritualidad de Orunmila, y de hecho hay un avatar de Orunmila o un apodo o una estancia de Orunmila donde se llamaba el Azonde, ¿ok? Que habla mucho de esto. Entonces se dice que el babalago siempre cuenta con esta espiritualidad, ¿no? Es lo que dice la teoría o la filosofía. Cuenta con esta espiritualidad que se llama Elá, que siempre acompaña al babalago porque es como la espiritualidad de Orunmila. Entonces dice que cuando tú llegas a un lugar, Damián, por ejemplo, vamos a Bucaramanga los dos y no llevamos nuestros íconos, nuestras herramientas de Ifá, nuestros iquines o nuestras cosas, dice que un babalago donde quiera que se pare y emita un verso, dice que ahí está Orunmila. O sea que Orunmila por eso no tiene ícono de adoración, lo que tiene son herramientas.
llámese Iquine, Opele, Ibo, Irukere, Irofá, todas estas son herramientas de la divinidad, pero no tiene un icono como tal. Entonces, es por esta situación, porque la espiritualidad de Orunmila siempre está con el Babalao. Entonces, fíjate que Fernando dice aquí un poquito más arriba, que a veces hay muchas cosas que no están escritas y que el mensaje del abuelo puede llegar a manifestarlo. Yo en ese particular, Fernando, como te digo, con mucho cariño, yo difiero un poquito allí. Yo entiendo lo que tú quieres decir y aquí hay una mezcla de dos cosas, ¿no? Lo primero, y es como dice Baba Ifá Nigba, siempre que un babalao hable de Ifá, no tiene nada que ocultar, ¿ok? Como te está diciendo, Ifá dice en el Odu Yokumegi tal cosa, la historia de Kele. Ifá dice en el Odu Warri Meiji tal cosa, la historia de Mofeni y Tifeni. Ifá dice en el Odu de Yobbe, la historia de los cuatro Yogun que azotaron la ciudad y la Ife. O sea, siempre estamos amparados en un verso. Entonces, eso es lo que dice Ifá. Ahora, ¿qué digo yo como sacerdote? Entonces, aquí es donde entra yo, me imagino lo que dice Fernando, y es lo que tú acabas de hablar también de los autores de los libros, ¿no? Que son apreciaciones o interpretaciones particulares. Entonces, bueno, yo puedo decir, tú de repente cuentas la historia de Mofeni Kifeni, que la contaste de manera maravillosa, y de repente tú me la escuchas a mí, yo la cuento de otra manera. Pero cuando vamos a ver, es la misma historia, ¿ok? Estamos hablando de los mismos personajes, estamos hablando del mismo Odu, ¿ves? Lo que pasa es que de repente yo la interpreto diferente, de repente tú la puedes interpretar como que, bueno, siempre que hay vida hay esperanza. Y yo puedo decir de repente, bueno, Damián, pero yo puedo decir de repente que nosotros no podemos dejarnos derrotar a la primera, que nosotros tenemos que luchar y luchar para poder conseguir nuestro objetivo. Son dos interpretaciones diferentes. ¿De qué punto de vista? Del punto de vista del autor, que seríamos como ya interpretando. Entonces aquí me imagino que es donde habla Fernando un poco de esa particularidad, donde dice que a veces uno pues emite un comentario que no está escrito, ¿ok? Y tú lo puedes complementar con una visión tuya como sacerdote, pero tienes que dejar claro en qué momento te estoy hablando de Ifá, lo que tú acabas de decir, o sea, la historia de Kele, yo leo el verso, pero si no conozco la historia, pues posiblemente me hace mucho más difícil interpretar el verso, porque si yo conozco el verso solo, yo puedo decir que, bueno, que Kele era el paño de los 165, era rojo, y porque era rojo fue que le pudo ir bien, y no entendemos que era que los otros 164 paños ofendieron al sacerdote, y tú nos estás estafando, tú no estás pidiendo tela y un chivo, tú lo que no quieres es robar y quedarte con 165 chivos, entonces eso no es así. Entonces cuando conocemos la historia es que entendemos el porqué. Entonces, ahí yo siento, compaginando con lo que dice Fernando y con Lobbe, esa situación. O sea, nosotros tenemos que mezclar, ¿ok? Y dejar claro dónde estamos hablando de Ifá y cuándo estamos hablando de una opinión personal, para que no se malinterprete. Porque lo que no es debido, y es donde yo siempre digo, y vuelvo y repito, mejorando los presentes, que yo no puedo siempre mirar Ifá, ¿ok? Oye, kun osa, ¿me entiendes? Entonces yo voy a hablar lo que yo creo que se me ocurre y se me pasa por la mente de Oye, kun osa, y lo que siente mi corazón, y lo que me dice la intuición, y de repente veo que una mosquita se movió por allá, y digo, oye, porque la mosquita se movió, porque la vida de la mosquita. No, o sea, yo tengo que hablar de Ifá, ¿me entiendes? De Ifá. Y es como yo siempre digo, lo digo aquí abiertamente y lo he discutido con Babá también cuando hemos estado en presencia. Yo en estos casos prefiero buscar el libro, ¿ok? Buscar el libro, porque de repente no conozco el Odu. Busco el libro y leo lo que dice el libro, que esto es Ifá, ¿ok? De repente no lo conozco de memoria, porque, oye, también es difícil aprenderse 256 Odu, 256 historias, es complicado. Y hay Odus que son, vaya, me pasó en estos días con un Odu súper extraño que casi nunca sale, que es un Ikakana, Ikautrupu, una cosa así que tú dices, ¿esto dónde existe ni para? ¿Me entiendes? Porque son otros que poco salen. Entonces tú dices, bueno, ok, aquí yo voy a buscar el libro, voy a ver lo que dice Ifá y voy a hablar de Ifá. No me voy a salir de acá, porque yo como sacerdote debo hablar de Ifá. Entonces lo que yo siento que, y ojo, buscando la forma también de dejarlo como un mensaje o una reflexión, nosotros como sacerdotes no debemos dejar apreciaciones personales o intuiciones o corazonadas o que yo siento que esto va por aquí porque yo creo que esto es mejor, así como tú dices, pues te veo y mira, tu mirada me dice que tú estás pasando por un problema grave sentimental, yo creo que esa mujer no te conviene, y resulta que tú tienes 8 niños con la mujer, ¿cómo te va a convenir si te vas a hacer, vas a dar sola con 8 muchachos? Ese tipo de cosas hay que dejarlas claras, pues, y Ifá no es exactamente eso. O sea, un sacerdote, como tú bien lo acabas de decir, está en la tierra para hablar de Ifá, y el conocimiento de Ifá te lo va a dar tu estudio. Si tú no estudias, pues evidentemente
lo que estás haciendo es, no vamos a decir que engañar, porque sería también ofender a las personas, pero estás utilizando IFA de la forma incorrecta, creería yo, ¿no? Sí, porque lo está diciendo Amílcar, el ser humano, y el ser humano se equivoca. Nosotros no podemos decir Total. que somos perfectos y yo no puedo decir con seguridad que todo lo que siento por dentro de mí, eso es la última palabra. Yo no puedo decir Así. nada. Es más, yo soy profesor en otra área, espero algún día ser profesor en IFA, Claro que sí, con el favor de lo tomar. con el favor de los domares, pero yo siempre en mis conferencias a nivel nacional e internacional, yo tengo que mostrar un artículo de dónde estoy sacando esta información, porque es La información. medicina basada en evidencia. Y Así. lo mismo pasa acá. De igual forma, Esa. no estoy diciendo que está mal decir lo que uno siente para responderle al doctor, al babá que está ahí. No estoy diciendo que está mal, ¿ya? ¿Por qué? Porque si a ti te preguntan, mira, ¿qué tú sientes? Ayúdame, ya eso es otra cosa. Pero no estás hablando específicamente de un corpus DIFA, es algo que tú estás diciendo de tu boca, Claro, independiente de que digas que te lo dijo Orúmila, o te lo dijo, eso solo tú lo sabes. claro. Fíjate lo que dice Fernando Capazo, que a mí me gusta porque él siempre hace debates de manera respetuosa. Sí, Y él dice, sí. yo me refiero al hecho de interpretar el mensaje de IFA más allá de lo que está escrito en un libro. Así es, Fernando, tal cual. Entonces tú lees el verso y cada quien o lees el verso y le cuentas a la persona la historia y después dice, mira, yo creo que esta historia, digamos, enfocada en tu motivo de esta adivinación, va por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, y le das una interpretación personal. Pero ya le Eso, dejaste claro anteriormente, esto es IFA, y IFA dice esto. Mira, me pasó esto de una anécdota para contarte también, con una amiga que ella me dijo para hacer una adivinación y para que le hiciera su esbozo. Entonces yo le hago su esbozo y todas sus cuestiones como IFA determina, pues, y le doy ciertos consejos. Acordémonos que IFA también, más allá de la parte ritualística, como tú dices, se está enfocado mucho al tema del carácter, de tener un comportamiento dócil y todo lo demás. ¿Ok? Entonces yo le digo a esta amiga, bueno, le doy toda la indicación, le hablaba de un poco de paciencia, no sé qué. Como a los 3 días me contacta otra vez y me dice, mire, el Evo no ha caminado. Oye, ¿cómo que no ha caminado? No, porque es que yo hice el Evo, pero es que no he visto los resultados. Yo, no, pero es que Fato dijo que tienes que ir paciencia, poco a poco, poco a poco. No, es que yo no puedo ir poco a poco. O sea, si yo hago un Evo, tiene que tener un resultado porque yo hice un Evo y tengo que tener un resultado. Porque entonces yo le tengo que exigir a Orúmila, fíjate el nivel que es lo que tú dices, y que genera la gran confusión en las personas cuando no le hablamos con claridad y nos vamos a interpretaciones, digamos, basadas en fuera de lo que es hispano. Así es, Fernando, no, gracias a ti por estar. Ella me dice, si yo le exijo a Orúmila que Orúmila me dé resultados, porque para eso yo hice el Evo, para que Orúmila me dé resultados. Y yo le digo, mira, sutilmente, le digo, mira, ven acá, nosotros no estamos aquí para exigirle nada a nadie, porque Orúmila es una divinidad que tiene miles y millones de años sobre la faz de la Tierra, entre los seres humanos, o estando con los seres humanos, y él no le importa tu bobo, ¿me entiendes? Literalmente, o sea, tú no tienes que exigirle nada, porque esta divinidad no está para exigirle, más bien está para agradecerle y para decirle que nos guíe y nos dé la orientación. Entonces, ella como que le costó un poquito entender el asunto, porque es lo que te digo, a veces la gente tiene un concepto equivocado de Ifá, pero eso no es culpa de la gente, eso es culpa del sacerdote, y aquí nos incluimos todos, porque todos somos sacerdotes. Es culpa del sacerdote que no le da una buena interpretación, lo que decía Fernando, de una adivinación a una persona, que de repente se deja llevar, que es una de las otras, o la siguiente pregunta que te tengo, se deja llevar de repente por otros aspectos un poco más materiales, un poco más terrenales, ¿ok? Y yo no voy a dejar que esta persona se me vaya porque esto es una persona que tengo que agarrar y yo no necesito, como decíamos acá la chica que comentó, yo la necesito aquí tener a ella que me esté generando dividendos, ¿no? De una u otra forma. Entonces, nos desviamos del concepto de IFA, nos desviamos del mensaje de IFA y tal vez nos adaptamos a darle conveniencia a una persona y genera este tipo de confusión, donde la gente cree que por hacer un Evo ya Orúmila tiene que responderle de forma inmediata. O sea, tú hiciste el Evo y mañana tienes que ver resultados. O tú hiciste un Evo y Orúmila tiene que darte, no sé, millones y millones y millones de pesos, de dólares, de bolívares, lo que sea, en la moneda que estemos, ¿no? Es que hay algo, Amílcar, ahí qué pena interrumpir, que se le olvida a la mayoría y que desconocen tal vez. Y es que el EBO no es solamente la parte material, ¿cierto?
El Eso, esbozo está dividido total. en tres partes, recordar que es la parte material, que a veces son animales o cosas, o dinero, ¿cierto? Está la ética, la parte ética o moral, que ahí es donde te habla del comportamiento, ahí respetar los tabú y los consejos. Entonces, Así es. si tú hiciste, tú puedes hacer miles de rituales, pero si tú no cambias, nada cambia. Si tu Entonces, carácter no es dócil, no vas a funcionar igual, exacto. no, Así no es. va a funcionar. Entonces el esbo hay que hacerlo completo y lo dicen en muchos versos, dice que el esbo hay que hacerlo Así es. completo, ¿ya? Así es. Así es. Entonces, Mira lo que dice Flor aquí, Flor de Pólvora, nuestra amiga Marifra, dice, la medicina lleva 1%, pero es Ori quien orí, direcciona la efectividad del H. Mari, está perfecto. Y aquí mucho más sí, arriba nos decía Fernando lo mismo, decía, dice, y fácil pero de resolver, de una forma o de otra, H. Fernando, tal cual. Lo que no así, podemos exigirle a IFA es tiempo, porque IFA no está para acá por tiempo, y hay historias, muchas historias para no quitarle el protagonismo a Damián, que es el protagonista del día de hoy. tranquilo, no, tranquilo. Hay muchísimas historias que hablan de eso, de que el Evo no se puede solucionar de un día para otro. Hay la historia de esta famosa historia de la lombriz, la cabra y el loro Didder. Pero es eso, pues, el Evo no está para resolverse de un día para otro y la gente no lo entiende. Por eso yo siento, Damián, y qué bueno este tipo de charlas, porque dejamos el mensaje siempre de que el sacerdote, más allá de ser el que hace los rituales, como tú estás diciendo, es el que se encarga de educar a la persona. Y la Así, educa, y la educa, y la instruye, y la instruye en esto que tú acabas de decir. Paciencia, 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 porque de nada te sirve hacer el Evo, como yo siempre digo, tú puedes sacrificar X cosas, porque tú puedes sacrificar tiempo, puedes sacrificar dinero, puedes sacrificar unión familiar o tiempo familiar, mejor dicho. Puedes sacrificar muchas cosas. De repente nosotros nos internamos allá en Bucaramanga un IFA y de repente ese fin de semana, como pasó en tu caso, tendrías que irte de viaje y no pudiste porque estábamos trabajando. Entonces es un sacrificio. Pero ese sacrificio no solamente es necesario, tú también tienes que sacrificar en tu carácter. Porque si yo así, hago pero los 2 días me impaciento y comienzo a exigirle a Orúmila que por qué no me ha dado resultados, que como eso, que paciencia, que yo no sirvo para tener paciencia, que lo que quiero es resultados, entonces estás yendo ya en contra de lo que es IFANA, pero es como yo siempre digo, es responsabilidad del sacerdote. Dice, en y, y, Osairete, dice Baba, en Osairete dice que todo lleva un tiempo prudencial, a Baba, así tal va. cual. No, y como dice Flor, es un porcentaje, ¿cierto? Es un porcentaje. Tal vez la parte más importante siempre va a ser el cambio que tú hagas interno, porque El tú no, ego conductual, lo que tú, llama ego conductual. conductual, porque tú no puedes darle la responsabilidad a otro de tus problemas. Así Finalmente es. se te va a seguir presentando toda la vida. Muchas conversaciones con Babá, contigo hemos hablado que la historia se repite en diferentes circunstancias, pero es la misma historia. Y tal vez es que tú no has aprendido de esa historia lo que tienes que aprender y el cambio que tienes que hacer para cortar incluso cadenas genéticas. Entonces hay cosas que nosotros a veces pensamos que es que haciendo un EBO, y yo le digo, el Orisa me soluciona todo esto, porque esto, ahí es donde está el concepto de brujería y todo ese tipo de cosas, darle la responsabilidad espiritual a alguien más, y yo me tranquilizo porque ya hice el EBO, pero no, el EBO es completo y la parte conductual, él te va a ayudar demasiado a cambiar, de hecho, si hablando esotéricamente, cambiar la energía de un momento a otro, ¿cierto? Entonces, Así es, así es. el EBO es completo. Milka, yo quiero adicionar algo antes de pasar a la otra pregunta, que es Bien, bien, buenísimo. que es sobre los autores, porque si nosotros, decía yo que si buscamos en el corpus afrocubano un Noddu, y yo estoy en lo tradicional, me voy a confundir, pero también hay autores afrocubanos, no estoy criticando ni juzgando, solo es para orientar a dónde debemos dirigirnos, si es que, por ejemplo, una Natalia Bolívar, un Así es, Samuel Flor, así es. Johnson, un Samuel Yayi, son, digamos que no fueron iniciados en un principio en la cultura yoruba, sino que estuvieron en otras religiones, en otras cosas. Incluso hay uno que era padre, hay uno de ellos que era padre, Sí, está Ayayi Crowder, que fue el que hizo la primera incursión en la parte de la lingüística yoruba para traducir la Biblia justamente al yoruba, al al yoruba. yoruba. Pero Exacto. Entonces, como dicen por ahí, disculpa que te interrumpa, la parte chiquitica de esa historia, la letra pequeña que nadie lee, como dicen los términos y las condiciones, lo que mucha gente no sabe es que este sacerdote se apoyó de Babalagos. De así va. Babalagos
en África, en Nigeria, para poder entender el idioma. Y sí, él fue el que lo escribió y todo el asunto no está de más, pero que la fuente, como tú decías hace un rato, la fuente de donde él se apoyó para entender el idioma, las palabras, todo el cuento, eran babalabos, sacerdotes. Entonces, es lo que te digo, esa es la parte que la gente le corta porque yo he escuchado muchas veces en las redes todas estas historias y muchas personas, Damián, disculpa que te interrumpa, No, antes que se me tranquilo. vaya la idea, muchas personas que en las redes sociales que hacen menciones a autores, como te estás diciendo, no, porque Samuel Johnson hizo una investigación en África y él dijo que en África los Yoruba no hacen esto, esto, esto y esto y esto. Ajá, pero ¿quién era Samuel Johnson? Estudiémoslos. O Estudiemos. quién era este gran personaje cubano que fue muy buen babalao, Adrián de Sousa Hernández. No, porque según Adrián de Sousa Hernández, no sé, por ponerte un ejemplo aquí, disparando para que no haya haber una afectación personal con nadie, dijo Samuel, este personaje cubano, que IFA es esto. Pero, ay, ¿qué entendemos nosotros? O sea, porque esta es una presentación de él, de Adrián Sousa, por ejemplo, que escribió muchos libros, muy buenos libros, como tú dices, Natalia Bolívar, la otra chica Lidia Cabrera, Pero ¿ok? están Claro, influenciados eso es lo que- imagínate yo 38 años católico, igual tengo y uno ve, cuando, como dice Baba, por ahí le he escuchado que cuando estás asustado, piensas Padre nuestro que está en el cielo, o sea, igual tu mente está influenciada, y de hecho tú lo ves, tú lees, por ejemplo, en estos días estaba leyendo un libro, porque hay que leer de todo y estudiar de todo, pero tú te das Está cuenta que bueno. que con el estudio tú empiezas a formar un criterio, esa es la parte importante con el estudio en IFA. Tú empiezas a formar un criterio Claro. y ahí es donde puedes empezar a estudiar los distintos linajes, las Y que, distintas... ojo, pasa también dentro del mismo cultura yoruba. O sea, porque pasa también dentro de los linajes. O sea, si yo conozco el linaje de X persona, el de Y persona, el de Z persona, ¿ok? Yo puedo, como tú dices, formar un criterio. Y estoy hablando de la misma cultura Ah, yoruba. De la sí, misma cultura yoruba. es Y sucede, como dice Baba, que Samuel Johnson también era un sacerdote cristiano. cristiano. También yo lo puedo tener como una referencia. Mira, según Samuel Johnson, él dijo esto y esto, pero eso lo dijo él. Eso lo dijo él. Yo pienso que esto va por acá, pero no critico lo que él dijo. Que es lo que IFA siempre dice, Damián, como lo sabemos, y creo que están las primeras 4 líneas del primer módulo de filosofía, como tú dices. Otito. ¿Qué es Otito, Otito? la verdad, La verdad. la ¿Entiendes? verdad. Entonces, la verdad es lo que está allí, lo que está plasmado en los versos de IFA. Entonces, esa es la verdad. La verdad no la tiene, y con el mayor respeto de todas las personas que están acá presentes y las que van a ver esta directa más adelante, la verdad no la tiene Samuel Johnson, ni la tiene Adrián de Sosa Hernández, ni Lidia Cabrera, Natalia Bolívar. ni Osamaro, ni Solás de Popola, no tienen la verdad. La verdad la tiene IFA. IFA. Entonces, siempre que yo vea un verso de IFA, ahí está la verdad. Ahí está. Y, y también te puedes confundir hasta con una simple historia, porque por ejemplo, en un libro, ese que es el que es de Shango y Santa Bárbara, de Natalia Bolívar, también Natalia Bolívar. hablan por ahí, Natalia Bolívar, hablan por ahí que Shango se deprimió porque él, o ya lo dejó, Así, ¿cierto? así, Pero así. eso no, o sea, eso no está en lo tradicional, no está, ¿cierto? Entonces te puedes empezar a confundir. En tradicional, ¿qué dice Nokarram Meji? Shango venía como Abiafin, se llamaba Abiafin, él nació en Yakuta, por eso, y él antes de venir del cielo a la tierra, él eligió ser un líder, pero un líder que le tuvieran miedo, que le tuvieran respeto. Nació hijo de Agayú en Oyo, que era la fin de Oyo, y cuando Agayú falleció, pues él le tocaba ya ser rey, y cuando lo coronaron a todo el mundo le pidió que le tenían que respetar, y con respeto le tenían que decir Shango, ¿cierto? Tal cual, tal cual. Entonces Shango era el alafín de Oyo, y allá está la tumba, el alafín de Oyo, persona, porque es diferente. Irumol es diferente. Irumol, Orisha es diferente, y Egungun es diferente, y tengo entendido que incluso en muchos lugares de África todavía no se entiende eso. Pero ¿cómo se entiende eso? Estudiando. Es la única forma y una fuente confiable para lo que tú crees, ¿ok? Porque es con todo respeto. Entonces, Shango, de que en Okarameji dice, ¿qué fue lo que pasó? Él sí se deprimió, pero fue porque como él creó un imperio en Oyo que era súper alto y conquistó un mundo de tierras y demás, él creó incluso las batallas con los caballos,
y hizo muchas formas de evolución sociopolítica por Olló. Pero él al final de tanta guerra vio a su pueblo sin recursos y eso fue lo que le deprimió y por eso fue lo que lo llevó a la muerte. Claro, Pero así, así, lo dice en Ocarramelli. Pero entonces así. es lo que decimos. Entonces, ¿Cómo sé yo eso? ¿Cómo sabemos eso? estudiando. Y aquí va la siguiente pregunta, Damián, que tiene que ver mucho con el maestro. Tú lo mencionabas mucho más atrás cuando hablabas de que de repente nos queremos iniciar con yorugas reconocidos, ¿ok? Que nos queremos iniciar con yorugas que son súper, digamos, prominentes dentro de la cultura porque su nombre viene de familias antiquísimas y con gran reconocimiento en África, pero estos yorubas vienen, como tú dices, por ejemplo, acá a Colombia, iniciaron a este par de dos que están acá, a Damián y a Mirka, y se fueron a África. Y capaz que no nos respondieron más un mensajito de texto, ni una llamadita, ni nada. Y como tú dices, como tú decías en aquel momento, ¿dónde aprendemos a propiciar eso? ¿Dónde aprendemos a hacer este tipo de cosas? Entonces, ¿qué, según tu visión, cuál es la importancia de un maestro o de un baba? ¿Me entiendes? Porque como tú dices, el Olú es quien te inicia. A mí me inició Pedro Pérez, ¿ok? Pedro Pérez. Me inició Pedro Pérez, pero Pedro Pérez vive allá en Licey y más nunca supe nada de él, más nunca le volví a dar la cara. Pero yo estoy iniciado porque me inició Pedro Pérez, ¿ok? Pero eso realmente te genera un respaldo, o sea, o verdaderamente es tu maestro el que te va a ir dando, como tú dices, los diferentes haché para que, bueno, ya terminaste la filosofía, tienes el haché, ya finalizaste el EO, tienes el haché. O sea, ¿qué tan importante es un maestro o un baba dentro del corpus? Bueno, ya sabemos que existen responsabilidades como acapó, como homo aguo, como estudiante de IFA, pero también hay Haché. responsabilidades de un olubo y un baba. El olubo es el que te está iniciando en IFA. Baba IFA, que pueden ser muchos, incluso el mismo olubo, es el que te enseña IFA. Pero si nosotros nos vamos incluso en los módulos, vas a encontrar, esto es para animar a todos a estudiar, porque en los módulos vas a encontrar información. Y aprovecho de responder esta pregunta a Víctor Moya, que es un gran amigo también de la casa, que dice, ¿cuántos maestros puede tener un iniciado? Pega esas dos respuestas ahí. Ahí está, porque él puede tener muchos maestros, él puede tener muchos babá y fa. Lo que va a tener es un olugo, que es el que lo inicia en IFA. ¿Cierto? Un ecólogo, exacto. Ok, pero entonces, si tú te vas a analizar cuáles son las funciones de un baba IFA, que significa padre de IFA, y ya en IFA, no nos podemos olvidar nunca tener aquí presente la energía femenina, y Yanifa es muy importante para nosotros, y Yanifa, y también puede ser una madre de Ifa, y te puede enseñar Ifa, ¿cierto? Claro. Pero aquí es importante, disculpa Damián, interrumpirte, importante que la gente también entienda que nos referimos a padres y madres espirituales, ¿okay? Que es un punto importante ahí a recalcar. A eso iba, porque como es baba o madre, es madre espirituales, Ifa dice que son padres biológicos, adoptivos o sustitutos y espirituales, pero todos son baba, y yo soy homo abo, hijo de abo, pero yo no soy baba Ifanipa, obvio no, ¿cierto? Él me inició y es bastante reconocido, tú me iniciaste y él ya era reconocido, pero yo ahora tengo que lograr mi propio camino, entonces yo no voy a hacer, entonces por un lado van a tener unas responsabilidades como padres. Dice en Ocarramelli, hay una historia que habla sobre Oya, que quería tener un hijo con Shango. Tenía que tener hijos con Shango y no había podido. Él había consultado mucho, había hecho un poco de medicinas, no, hasta que entendió finalmente que ella iba a ser, que ella era estéril, que no podía tener hijos, pero salió en la última consulta a Ocarramelli y le dijo, mira, tú vas a tener muchos seguidores, debes de irte de acá a otro pueblo, que si no estoy mal eso es Sogbo, y allá tú vas a tener muchos seguidores que te van a querer como una madre, tú como unos hijos. Entonces, este es un ejemplo de dónde puede venir. Ocarramelli dice que una madre puede ser una madre espiritual, un padre, un baba Ifa, un padre espiritual. Y sí, llegó a ese pueblo y como le encantaba ayudar y demás, y el carácter que tenía, entonces eso le ayudó a muchos seguidores, y ellos a la final la siguieron hasta la muerte y la trataban como una madre, ¿cierto? Entonces, no tuvo hijos biológicos, pero sí espirituales. Pero sí espirituales. ¿A qué voy con esa historia? Que el comportamiento de un baba Ifa a sus homo a sus hijos avos, a sus hijos, debe ser un buen comportamiento, porque es el ejemplo a seguir. Incluso en Iborrin Melli también hablan del ejemplo
del ejemplo a seguir con respecto a los hijos, que los hijos aprenden más por el ejemplo que por lo que le están diciendo. Tú le puedes decir a un hijo, yo le puedo decir a mi hijo, incluso se lo digo, pero se lo demuestro. Yo le puedo decir, ten paciencia, pero si yo no tengo paciencia, ¿qué voy a esperar de mi hija? Que no me entienda. No es justo que un babalao hable de honestidad, como lo habla tanto Job de la honestidad y el apoyo a las deidades, y no sea honesto. No es justo que un baba Ifá tenga miles de problemas familiares y te esté aconsejando para problemas familiares. Eso no tiene una lógica, porque no estás dando el ejemplo. Entonces un baba Ifá sí debe dar ejemplo para poder enseñar. Entonces debe hacerle seguimiento, debe tener una estrategia de enseñanza también. No debe dejar iniciar a sus hijos en IFA y dejarlos por ahí a la deriva. Debe hacer un seguimiento, porque si no también va a repetir cadenas, va a tener unas cadenas genéticas, no son genéticas propiamente dicha la palabra, pero se va a repetir una historia. Lo que tú estás enseñando es que si es que lo vas a dejar abandonado, por decirlo así, él también va a hacer lo mismo porque él va a decir que se puede hacer, ¿cierto? Entonces nosotros, digamos que nosotros no somos unos niños, pero después de la iniciación se dicen niños porque estamos apenas aprendiendo ciertas cosas, y ahí es donde va la importancia del ejemplo de un Baba Ifá y también de un Olubu. Un Olubu te inicia y su responsabilidad también es enseñarte a propiciar Ifá, los cantos, los rezos, decir cómo se propicia eso, en qué orden específico, qué orden suba primero, todo eso lo debe hacer un Olubu, y el Baba Ifá también lo puede hacer perfectamente. Claro, porque lo vemos, Damián, porque como decimos, nosotros también tenemos que ver de una u otra forma con la postura de nuestras culturas, ¿no? Y también les voy a dejarlo claro, sin ánimo de criticar ni de ofender a nadie, que también se están viendo últimamente pues muchas, digamos, dificultades o afectaciones dentro del propio tradicionalismo, ¿no? Como tú acabas de decir, o sea, personas que van por la vida iniciando a todo el mundo por X circunstancias que sean, ¿ok? Y después está ese descuido, entonces la persona pues se hace autodidacta o se hace de un autor o de un libro. Yo sé ese ritual por este libro porque así lo dice este libro plasmado acá, pero por ejemplo sabemos que muchos libros no tienen el contenido completo precisamente para evitar que haya una forma, personas que se crean autodidactas a través de una información, y hay muchos libros que tienen información pues de una u otra forma intencionalmente resumida para evitar ese tipo de conductas, porque sabemos que quien te va a filtrar el contenido de tu estudio y tu entrenamiento es un baba, ¿no? Un baba que es el que te da las pautas a seguir y en qué proceso tú vas a tu entrenamiento, y el que va a garantizar y se va a hacer responsable por decirte, oye, donde yo ponga a Damián, yo sé que él va a hacer esto, porque es lo que yo le he enseñado y yo lo respaldo, por ejemplo, digámoslo desde el punto de vista de baba y Fanipana. Entonces, ese es un mensaje también y otra reflexión que queremos dejar el día de hoy con esta directa, Damián, que la gente tenga la claridad 100% de que necesitas sí o sí, no es una opción, tener un maestro. A mí, por ejemplo, me escribe mucha gente por acá, por IFA.Colombia, que gracias a los Dumares se ha convertido en una referencia dentro de nuestra cultura. Y mucha gente nos escribe para preguntarnos que cómo consiguen un babá, que cómo se topan en la vida con un babá, que fueron iniciados pero no tienen un rumbo, no tienen un camino, que de hecho han perdido pues muchos años de poder aprovechar un estudio, porque se van perdiendo, no lo vamos a poder recuperar. Y la mente no es tan fresca, y eso lo sabemos, eso no solamente IFA, tú que eres veterinario y sabes que el nivel de estudio para la medicina es muy fuerte también, la mente se va de una otra forma deteriorando también. Entonces, si pasamos, Damián, nos iniciamos, pero estamos, no sé, 5 años dando vuelta buscando a alguien que nos oriente, porque nuestro Lugo nos inició, pues nos dejó abandonados. Y sí, yo estoy iniciado vamos a decir, con el Arab Papayé. Perfecto, qué bueno que te inició el Arab, pero el Arab no te va a responder un mensaje de texto. Olvídate de eso. Entonces, tienes aquí un poco de tiempo, como decir, en el stand-by, buscando esta orientación, buscando esta guía. Yo siempre le aconsejo a las personas que vayan a donde una persona que tenga como tú dices, un reconocimiento, que tenga la capacidad para enseñar, porque no todos tienen la capacidad para enseñar,
que te pueda dar una información que sea fidedigna, que te pueda dar una información que sea real, que sea, vaya, lo más apegado a un linaje, a una línea, a una orientación, a una forma de practicar IFA o de conllevar IFA, ¿ok? Y mantenerte allí, yo siempre digo esta palabra, sin mañas, porque Sí. a veces llegamos, y es otra de las preguntas que te tengo por acá, a veces llegamos a IFA, Damián, y nos iniciamos hoy, entonces ya mañana queremos, papá, pero ¿cómo hago para entregar un issue? ¿Cómo es la cosa aquí para hacerle voz? ¿Cómo es que yo hago aquí para, no sé, porque me están diciendo que ahorita llegue, cómo yo la entrego, enséñame a hacer, y resulta que a veces suena risorio, pero a veces no podemos pretender caminar antes de saber gatear. Gatear. Entonces, eso también es una realidad. Y esta era la otra pregunta que te tenía. ¿Qué pasa con todas estas personas que de repente, no sé, se dicen listados con un conocimiento, digamos, equivocado sobre lo que es IFA, que no tuve la oportunidad, por ejemplo, de ver esta directa y no tuve la oportunidad de tener contacto con otra información? Y yo me quiero iniciar en IFA porque, no sé, tal vez es la moda, o porque mi hermano se inició, o mi primo se inició, o conocí un buen amigo que se inició y le está yendo muy bien, mira, tiene carro, casa y mujeres, y sabe, le está yendo. Yo me quiero iniciar en IFA también, y para entregar eso, y para hacer chefada, y para hacer rituales, como que, o sea, ¿qué pasa con este tipo de personas que llegan a IFA con esta conducta? Que de una u otra forma está equivocada, pero quisiera que fueses tú que me dieras tu perspectiva desde tu punto de vista. Bueno, hay muchos versos e historias que van a reforzar esto, pero el camino que nosotros elegimos no es el mismo. Digamos que el destino es diferente para todos, ¿cierto? Así. Entonces, por ejemplo, Odi Meji, en Odi Meji hay una historia en que Odi consultó IFA porque vio que todos los amigos del pueblo se estaban yendo a otro pueblo y que volvían ricos y que les iba muy bien y demás, ¿cierto? Pero entonces, cuando él consultó IFA, salió Odi Meji y le dijo que no se fuera del pueblo, porque era una situación del pueblo, que las cosas iban a mejorar y que tuviera paciencia, que él tenía que hacer sacrificio, era de paciencia, él era babalao ya inicia y ya tenía sus conocimientos. Entonces, él igual no ofreció el bono, no confió porque él veía que todos salían adelante, fue a otro pueblo y allá cuando estuvo sin ropa, con unos mochitos ahí, los zapatos rotos y demás, sin comida, él dijo, no, yo me tengo que devolver porque le fue súper mal. Y se acordó del babala, volvió a consultar, ahora le tocó ofrecer el doble de bo y el doble de paciencia, se fue a la casa, el babalao le dijo que se sentara allá, apareció hecho, empezó a hablarle a todo el mundo, mira, él es un buen babalao, él es un buen babalao, él es un buen babalao. Y fueron a la casa, empezaron a consultar y pudo conseguir dinero y de esposa y de hijos y todo mejoró. Pero, ¿qué dice esto? El camino no es el camino mío, no es el mismo camino tuyo. Lo que sí va a requerir es de un tiempo, de paciencia y de un proceso. Porque esto es un proceso. Tú empiezas a estudiar los mejis, después empiezas a estudiar los umulú, empiezas a estudiar las combinaciones, pero primero, ya cuando estás estudiando los mejis, primero estás utilizando el locuele, para saber cómo es lo cuele, cómo son las caídas y te tienes que aprender las 256 combinaciones y decirlas. Eso es una agilidad que vas cogiendo poco a poco, no es de un día para otro. Lo mismo los versos, lo mismo las historias, ciertos versos en Yoruba. Después vas a aprender los linajes ya cuando ya te has iniciado. Aprender los determinantes antes de, los sibbo. Entonces, eso también es una parte del estudio que va a depender de quién, de tu dedicación. Porque hay otra cosa ahí, es que hay algo que todos nosotros vemos y todos queremos que nos lleguen las cosas fácil. Y todos creemos... Masticadas. Exacto, masticaditas, a la gente le gusta eso y de hecho yo lo utilizo cuando voy a explicar algo, porque soy profesor, para decir las masticadas, está bien, pero también dejo algo de disciplina en ese contexto de enseñanza porque cada quien debe fortalecer su orí, como decía Flor, y eso depende, es del tiempo, la dedicación de estudio que lleve. A veces sacamos una palabrita muy común, que es muy fácil, yo sé que todo nos puede llevar a un pensamiento por dentro, es las excusas. Que a mí personalmente me ha pasado. Las excusas para estudiar son muchas, y el olvido es mucho, y decimos, vamos a reunirnos un día para estudiar, y no se cumple. Y eso es una falta en lo más sutil. Cuando tú te levantas de la cama y no tiendes la cama
llama y tú dijiste que le vas a atender, ya empezaste mal. Tú dijiste que le vas a atender. Ya empezaste a fallar contigo mismo. Empezaste a incumplirte contigo mismo. Entonces, ¿cómo vas a hacer con los demás? Si te incumples a ti mismo, ¿cómo vas a hacer con los demás? Claro. Entonces, y pasa mucho, Damián, que por ejemplo, disculpa que te interrumpa, que por ejemplo decimos, para que por favor me ayude aquí. Bueno, sí, toma los 4 primeros módulos de filosofía, vete estudiando eso. No, es que a mí no me gusta la lectura, yo no tengo cabeza para leer, yo no entiendo. Si lo leo del teléfono, me da sueño. Si lo imprimo, me duele la cabeza. Yo no sirvo para leer, pero ¿por qué mejor no me enseñas cómo hacer un issue? Eso sí me gusta. Ahí es donde vemos el contraste, ¿no? De que a veces queremos unas cosas, pero evadimos otras que también son meramente importantes. Como dice Fanny, cuando tú pasas por los módulos de filosofía, por ejemplo, que es la parte básica, esencial, ya cuando tú vas a hacer una adivinación, no es la misma forma de interpretarla que si no hubiese pasado por esta filosofía, ¿no? Por ende, la importancia de ella. Si tú dices un verso cualquiera, o todo, separadamente vivimos en nuestros hogares, separadamente levantamos nuestros hogares, la sabiduría con la cual nosotros levantamos nuestros hogares no es tanta como con la cual vivimos en nuestros hogares. Esta buena declaración de Ifá para Orunmila cuando estaba intentando sacar a 4 Yonguns y ellos no fue capaz, ellos se rehusaron irse, no muy lejos, todo el iré de la vida, vengas en abundancia, todas las ganancias del iré es la ganancia de todos los de ley fe. Entonces, tú te aprendes un verso y tú sabes cómo desglosarlo, porque es un proceso de estudio y tú sabes que al principio empiezan a nombrar los babalaos, que pueden ser los mismos tabú, que pueden ser un mensaje oculto que tú tienes que analizar, y que después te está mostrando un cliente. Después te están usando un cliente y ese cliente, por ejemplo, si es un gallo, tú puedes utilizar un gallo en una ceremonia, en un ritual, en un esbozo, pero no lo puedes matar porque es el cliente. No lo puedes sacrificar. Que eso me lo enseñaste tú, pero eso sí un proceso de estudio. Después dice cuál es la problemática, te revela el problema. Cuando 4 Yogun están invadiendo Ileife y Orunmila no fue capaz de sacarlos. No fue capaz de sacarlos. Después ofreció el Bo, sí, él cumplió y luego vino todo el Iré y pudo solucionar. Y lo otro es la parte de la historia, porque en el verso ahí no te están buscando que habían problemas de la muerte, que había problemas de pérdidas, y después hay un tema con el dinero que aparece ahí en la historia, pero ahí no lo mencionaron en el verso. Entonces son cosas que es de un proceso con paciencia y con una buena estrategia de enseñanza, porque eso va mucho también en quien te enseña, para que se abra tu mente y se amplíe la conciencia. Fíjate lo que dice que está aquí, bueno, lo que hizo Marcela, la historia de Alundundun y Alucoso, donde allí habla de que los destinos se eligen de forma diferente. También lo que tú decías más atrás, no todos tenemos el mismo destino. Fíjate, tío Guato, Irving, ¿cómo estás? Y eso da motivo para preguntarte lo siguiente también. Entonces, sin entrar en el mismo de polémica, porque siempre me gusta poner un poquito de picante a la cosa. Esto que tú estás hablando, entonces, da motivo, porque hay muchas personas también, me ha pasado, no tienen ni idea cuánto, no vamos a entrar en esos detalles. Personas que de repente te buscan para iniciarte en IFA, pero al final del cuento deciden iniciarse con otra persona por temas de costos. Mira, no sé, vamos a poner el ejemplo. Yo cobro 2 y Damián cobra 1. Yo me voy a ir con Damián, que es el que cobra 1 porque me ahorro 1. Pero resulta que Damián no tiene un plan de estudio, no tiene un sistema práctico, teórico, no tiene un esquema de estudiar. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué pasa? O sea, es preferible a veces buscar el bajo costo y arriesgamos o comprometemos nuestro entrenamiento por ahorrarnos X cantidad, o a veces es preferible buscar, como decía anteriormente, un sacerdote o un baba para complementar esta parte del baba del maestro, que tenga el conocimiento, que tenga la información, que tenga la manera de enseñarte y te pueda hacer una persona de bien el día de mañana. Hay muchos babalaos que de repente pueden decepcionarse porque no tienen las suficientes bases de conocimiento filosófico para ampliar su orí y tener fuerte su orí
y cualquier cosa incluso pueden hacer que se desvíen y vuelvan o se hagan cristianos o católicos, que no es malo, repito, no es malo, Así, porque la religión no es mala, es el ser humano el que se equivoca. El camino que tú elijas, desde que te haga una excelente persona, una persona correcta, honesta y demás, todo está bien, pero te va a desviar y te va a hacer decepcionar si tú no tienes unas bases y un entrenamiento adecuado, un proceso adecuado. Eso es lo así, que podría pasar y le vas a echar la culpa de Choifá y le vas a echar la culpa, le puedes echar la culpa a los orishas, así, la responsabilidad, como lo mencioné anteriormente, es de cada quien. Entonces, así, sí puede salir más barato, pero a veces lo barato sale caro y puedes terminar total. yendo a muchos templos o con muchos oluvos pagando y pagando allí. Si haces cuentas, te hubiera Sale más salido caro. más, más, más económico, por decirlo así, aunque sabemos que no es económico, pero realmente también es un esfuerzo que Claro, tú haces, tal pero, cual. pero lo que hablaba en un principio, Milcar, o sea, tú observas a alguien. Yo le decía a Baba en estos días, Baba, a Ivaniba, yo usted lo observé mucho, no crea. Yo usted lo observé mucho porque ya, ya uno, digamos que yo he sido una persona, entre comillas, muy desconfiada en la vida y antes de yo creerle a alguien, yo lo estoy observando muy bien. Observa muy Claro, bien quiénes van a ser tu Baba y Fa, quién va a ser tu Olu, obsérvalo, que es que eso es fácil a veces de identificar. Si una persona te dice, mira, el éxito, las claves del éxito están en esto y esto, y tú ni la conoces, ¿cómo sabes tú que esa persona es exitosa? Te lo digo a modo de ejemplo. ¿Cómo sabes, claro, total. cómo sabes tú eso? Tú no lo sabes. Tú sabes que es exitosa porque te va a mostrar ejemplo. Esto es un ejemplo. Te va a mostrar su casa, sus carros, aunque eso no es el éxito, el tener cosas No es materiales. éxito. Sabemos, Así, así, pero de así. pronto para tus ojos te lo está demostrando y también, y aparte de eso es una buena persona y tú dices, sí, quiero seguir a esta persona. Tú no vas a seguir a una persona que no te está dando ejemplo de lo que dice, porque simplemente, si, lo que decía ahorita Fernando por allá atrás decía Fernando algo del ejemplo del babá, de lo que tiene que enseñarle el babá a sus hijos. Y básicamente, si tú tienes una medicina tan buena, ¿por qué no te la tomas tú primero? Si la me, Claro. como dice Babá, El ensayo contigo mismo, tal cual. como dice Babá, si tu medicina, si eso que tú tomas es tan bueno, ¿por qué no te la tomas tú primero? Entonces, es dar ejemplo con eso. Entonces, ¿qué va a pasar si tú, Así, el primero fue error tuyo, porque digámoslo así, no estás analizando bien antes de iniciarte con quién te vas a iniciar. claro, Pero de ahí en claro, adelante te puedes confundir muy fácil, vas a claro, encontrar, claro. primero es adquirir un criterio con alguien y después, como la historia de la capó que tú contaste, Orúmila va a soltar. Entonces, Así. tu babá te va a empezar a soltar como babá lo ha hecho conmigo, de hecho, con Y esta conmigo, entrevista, total, total. Ujú. y tú conmigo también, con esta entrevista, ustedes me están dando una confianza por algo, creo que en este momento es porque podía hacerlo, pero seguro Claro. hace año y medio no podía Claro. hacerlo. Sí, es algo que, como hizo, por ejemplo, Maracay, Omar dice que esto es controversial porque de una u otra forma no te estás ahorrando nada. Más adelante tendrás que pagar, evidentemente, por el entrenamiento que te faltó. Y a veces, como dices, que el dinero no lo es todo, ¿no? Sino también el tiempo, el carácter y la paciencia. Y en eso va lo que tú acabas de decir ahorita. El tema de cómo cuando uno comienza a confiar en ti. Porque así como tú dices, así como está la desconfianza del iniciado con quién se va a iniciar, pues está también la desconfianza, pues también la misma desconfianza del babá hacia el iniciado. Ah, sí, O sea, una persona que tú recién inicias, tú la vas de una u otra forma, como tú dices, evaluando, observando. Oye, mire, Damián es bueno para esto, oye, tiene madera para esto, yo le voy a dar aquí a ver si él se logra aprender esto y de repente, dependiendo de cómo él vaya entrenándose o el cariño que él le quiera poner, yo le voy dando más cosas y más cositas y más cositas. Y eso es lo que dice Omar, es un tema de paciencia. A veces uno piensa que tú te inicias con un babá o yo, mira, sí, yo consigo un babá, lo que tú decías también al principio, ¿no? También tiene que tener un tema de pulcritud, o sea, la persona tiene que ser pulcra, tú tienes que ir a su casa, por ejemplo, y tu casa es una casa limpia, o sea, tú tienes que dar el ejemplo, o sea, porque yo no puedo hacer, yo soy babá de IFA de 200 personas, pero mi casa es un chiquero y mi casa es un desastre, es un desorden, la gente cuando viene a visitarme yo me tiro los cuchillos con mi esposa porque nos vivimos una guerra insaciante, no,
Se supone que tú cuando vas a buscar un baba, pues tiene que haber una armonía, tiene que haber una tranquilidad. Sabemos, como tú dijiste también, que somos seres humanos y hay cosas que son de humanos, pues evidentemente, pero tiene que prevalecer la parte del buen comportamiento, ¿no? Para tú poder llegar a ser un maestro, por llamarlo de una forma. Que muchos se toman, yo por lo menos no me considero ningún maestro, yo simplemente soy como te digo, un estudiante más, y que trato de transmitir lo poco que conozco a las personas que se ganan esa confianza, así como Alfa Nipa también, pues, de una u otra forma conmigo confía en muchísimas cosas y habrán otras cosas que él mismo me ha dicho, no, Amílcar, esto lo vemos más adelante, cuando llegues allá, pues, bueno, lo conversamos y tienes que tener la paciencia, como decía Omar, de no saturarte. Y decir, ay, sí, mira, Alfa Nipa, qué egoísta es, no me quiso contar tal ceremonia. No, sino simplemente entender de que, bueno, efectivamente, cuando llegues a ese punto del entrenamiento, pues, él te lo va digamos, a entregar o a enseñar, ¿no? Entonces, Así fíjate que es. hasta ahorita, Damián, hemos hablado casi 2 horas y hemos recopilado estudio, iniciado, poco, aprendí, pero aquí han pasado ya como no sé cuántos años. ¿Cuándo llegamos a ser los babalaos? O sea, ¿cuándo somos los babalaos realmente? Porque hasta ahora, o sea, ¿cuándo somos babalaos que tenemos esa capacidad de, bueno, de, como tú dices, de enseñar a otros, de dirigir los rituales, de entregar los orillas? ¿Cuándo logramos eso después de tanto estudio? Debemos comprender que el babalao, o sea, todos somos babalaos y Yanifa desde que nos iniciamos. Y lo hice Ujú. en el Yobbe, cuando Orúmila, digamos que todos los Irumol vivían con nosotros. Eso fue, estamos hablando de historias milenarias. Los Claro. Irumoles, para que los que entiendan aquí, son como ángeles, para que lo entiendan, por decirlo así. Ellos vivían con nosotros y nos enseñaban por medio de unas señales, que eran, yo digo, los signos, los Oddu, que ponían en la tierra y así y nos enseñaban a interpretarlo. Pero Así. un momento que los seres humanos empezaron a tener mucho conocimiento y a creerse como un poco más, como no, Superior. ya yo me las sé todas. Eso no le gustó mucho a Sirumol. Dice que el primero que se fue Shango. Shanguirumol, ya no estamos hablando del Orisha como ahorita Biafín, sino Así. Shanguirumol. Entonces, él se fue porque Shango no admite estupideces, no admite nada, o sea, él mismo se va, listo. Y Mal, que mal él encarado. es mal encarado. Y que Orunmila, que es el de mejor carácter, él se quedó, Así. pero se alejó, se fue a la Santa Palmera, se alejó y estuvo allá un tiempo. Y bueno, dice que Obvini Viniero, que era el discípulo de Orunmila en ese momento, Era está, el capo. el Acapo, exacto, el Acapo, él estaba por ahí todavía en el pueblo y ellos le empezaron a preguntar, ¿dónde está Orúmila? Que es que sabemos que no se ha ido, ¿dónde está? Y le insistieron y él dijo, bueno, yo los voy a llevar hasta donde Orúmila. Cuando llegaron a donde él, le empezaron a cantar, a alabar, a pedir que volviera, por favor. Le empezaron a llamar por todos los nombres que había adquirido en las distintas tierras que había pasado y todo. Y Orúmila, por su buen carácter, se conmovió. Entonces él cogió los siquines y en ellos dice, cuando estés, dice, los siquines, se los entrega al ser humano y dice, cuando desees hablar conmigo, consulten los siquines y les aconsejaré sobre lo que es necesario hacer. Cuando estés de vuelta a casa, si quieres tener dinero, esa es la persona que debes consultar. Cuando estés de vuelta a casa, si quieres tener esposa, esa es la persona que debes consultar. Cuando estés de vuelta a casa y quieres tener hijos, esa es la persona que puedes consultar. Si quieres tener larga vida, esa es la persona que debes consultar. Si quieres tener todas las cosas buenas de la vida, esa es la persona que debes consultar. Todo el que maneje el iquín debe ser llamado babalao, dicen ellos. Así. Entonces, realmente somos babalaos todos. Y ahí es donde yo respondo una pregunta que hace mucho tiempo se la hice una compañera, no sé si está aquí presente, ojalá vea el video, porque yo le preguntaba, ¿será que cuando yo me inicio soy babalao? Porque uno va con esa emoción también. Pero bueno, somos babalaos. ¿Qué es lo que pasa? Que dentro de los babalaos nosotros tenemos unos niveles. Entonces, somos homo agua toda la vida, hijos de agua y acapó, somos estudiantes toda la vida. Pero yo, que apenas me inicié hace poco, aunque llevo tiempo estudiando IFA y la filosofía de IFA, y ya, entre comillas, me gradué de los módulos de IFA, yo estoy apenas empezando en el nivel más bajo de los babalaos, soy acapó, soy homo agua. ¿Ok? Así. Para el resto del mundo soy babalao porque se supone que tú antes de iniciarte debes tener unos conocimientos de IFA, Claro. que es Claro. algo que de pronto no tienen los demás y puedes apoyar a los demás, pero
realmente para llegar a ser un babalao ya reconocido, tiene que pasar mucho tiempo de estudio, de dedicación, de que tú llegues, entonces acompañes al babá y te enseñe cómo hacer un ebó, cómo hacer un rezo, ciertos secretos. Hay ciertas cosas que babá le va enseñando uno en el camino, ustedes me han ido Total, enseñando en el total. camino, ciertas, por decir, encantamientos que se dicen para, un ejemplo, para la memoria. Tú puedes tener ciertos versos para la memoria, para lograr ciertas cosas. Hay cosas, sí hay cosas esotéricas, por decirlo así, dentro de IFA, Total, pero total, total, total. tú lo vas adquiriendo en la medida que tu ore esté preparado y que los babás te vayan dando el H para eso. No es de un día para otro. Exacto. Hay que ganárselo. Y importante, Damián, no, como dice Fernando, qué hermoso mensaje, ¿no? Importante no desesperarse. No O es sea, eso. todo esto lleva a una determinación y es no desesperarse. Dice que la paciencia, como lo hizo Bellón, es el padre del buen carácter. O sea, a veces nos queremos adelantar ante los procedimientos y eso lo que hace es obstruir nuestro propio camino. Porque entonces posiblemente podemos buscar que el Baba simplemente nos vea como unas personas interesadas y de repente no nos quiera suministrar la información, no porque sea egoísta o no porque no le parezca, sino porque simplemente dice, no, mira, esta persona no es un candidato, porque hasta que no emprenda a tener buena paciencia, no lo va a poder superar. Está también la historia, creo que si no me equivoco, es de Job, donde Ellos, hablaba de los dos discípulos, ¿no? De Rúmila, que lo fueron a buscar varias veces a su casa y Rúmila se negaba, pero era para darles enseñanza de paciencia. ay, sí, Y al final, yo, mire, te hemos venido a buscar por una semana y no nos has atendido. Vamos a nuestra primera clase. Y yo, mire, no, ya tenemos una semana de clase. Las otras anteriores correspondían a tu paciencia. Entonces, eso y, también y cuando nos enseña. incluso en el Yobbei dice el mismo verso que estaba mencionando ahorita de los 4 Yogun, que dice por aquí el mago Mar, dice, y como decían, puede que no pague solo con dinero, sino con tiempo, carácter y paciencia. El dinero no puede ser un determinante en esto. Total, No puede total. ser, no, en la historia de ahí de Job, de los De 4 este verso, Yogun, ajá. Ujú, ujú, ahí ujú. dice que cuando Orúmila fue el Leife, él se encontró con que los 4 Yogun estaban haciendo estragos, la muerte, había pérdidas, había enfermedades, había problemas, había de todo. Entonces él no pudo evacuarlos, como le mencioné anteriormente, y él se fue de ahí y en el camino se encontró a sus 2 Acapó. Y los 2 Acapó lo que hicieron fue persuadirlo para que volviera y pudiera eliminar. Entonces consultaron y fue, salió Jobbe y le dijo, vamos a eliminar esos Ayogun. Se devolvieron con sus Obbi-Orobo y trazaron un camino de cuatro esquinas, cuatro De cruces, 4 puntos. 4 puntos. Ajá. Y cuando fueron por el camino, se encontraron con la muerte. Cuando se encontraron con la muerte, había que tirarle la Sobbi, la Sorobo, y la muerte intentó escapar, se cayó. Cuando la muerte cayó, se convirtió en dinero. No le cuidado a esta historia, se convirtió en dinero. Luego fueron y se encontraron con las enfermedades. Lo mismo, le tiraron las semillas y cuando cayó, se convirtió en mujeres, en esposas. Así. Cuando iba caminando se encontraron con los problemas, litigios, y le tiraron las semillas. Y si intentó escaparse, no pudo, se cayeron y los problemas se convirtieron en niños, en hijos. Y más adelante se encontraron con las pérdidas, que es Con la las segunda, pérdidas. las pérdidas, le tiraron las semillas, las pérdidas se cayeron y se convirtieron en ancianos, que significa la larga vida, ¿cierto? La longevidad. Así. Entonces dice Job que cuando tú estás buscando solo dinero y te concentras solamente en el dinero, tú vas a encontrar la muerte. Cuando tú Así. te concentras solamente en tener hijos, ¿qué traen los hijos? Problemas y litigios. Es real porque te tienes que poner de acuerdo con mucha gente, no solamente con La tu pareja. crianza, van La crianza. creciendo, Entonces, la adolescencia, todo ese tipo de cosas. Sí. si solo te concentras en eso, va a ser hijos. Y si te concentras en solo tener mujeres y muchas mujeres, vas a adquirir enfermedades. Y si tú te concentras solo en larga vida, vas a tener muchas pérdidas porque quien vive mucho, pues sabe que va a haber muertes, va a tener pérdidas de muchas cosas porque va a vivir demasiado. Entonces, Experimenta terapia. es un llamado al equilibrio y no siempre concentrarnos, como dice el mago Mar, en el dinero. En el El dinero dinero, no es lo así. más importante. El Así. dinero es un fin
pero no es un fin con el que terminan las cosas. Yo te pago y me voy, pero no, no determina qué eres como tal. Así, así. No, mira, fíjate que a mí me encantan estas entrevistas porque tú sabes que a veces me escribes y ando en mil cosas. Si Babá anda, si yo ando en mil, Babá anda como en 5000 cosas a la vez, ¿no? Entonces siempre ando corriendo, pero yo siento que estas 2 horas se pasan súper rápido, súper rápido. Ya tenemos 2 horas conversando de una grata entrevista. Pero no me quisiera ir sin antes, pues por supuesto, pedirte que nos deje una pequeña reflexión, simplemente enfocada o señalizada a los que nos ven hoy y nos van a ver mañana, y ojalá que esto se multiplique para muchas más personas en el tiempo, y que sigamos educando de manera bonita, de manera agradable, sin meternos con nadie, ¿ok? Sin ofender a nadie, siempre marcado en el mundo del respeto para cualquiera cultura que quiera escucharnos. Pero me gustaría que nos daras una reflexión para todas aquellas personas que hoy en día, hoy, quieren iniciarse en IFA indígena tradicional Yoruba, y que conozcan de ti, que pues estás, como tú dices, recién iniciado, pero que tienes un gran conocimiento porque has educado un tiempo a estudiar IFA. Entonces, ¿qué les puedes decir tú a todas estas personas? Bien, yo creo que la recomendación, más que un consejo, la recomendación que les puede dar a todas las personas que están acá y las que van a ver el video, es que siempre debemos mirar nuestro interior. ¿Por qué? El trabajo es interno, el trabajo, todo lo que es por dentro es por fuera, ¿ok? Y muchas veces lo que nosotros estamos viendo externamente, los problemas, de repente ves a alguien hablándote mal, es un reflejo de tu parte interna. Y esto suena como muy de estar meditando y demás, pero es que la meditación hace parte de tu entender y ampliar la conciencia. Entonces, cuando tú digas, sé honesto contigo mismo, sé honesto contigo mismo. También lo dice en el job, ese job es maravilloso, ser honestos. Porque cuando tú eres honesto contigo mismo, tú no vas a ser deshonesto por fuera. Va a ser muy difícil porque te vas a conocer tú mismo y vas a saber qué es lo que tienes que decir, vas a saber por qué camino debes irte y vas a saber muchas cosas que antes de pronto no sabías, pero es porque no te estás estudiando tú mismo. El estudio de IFA te hace mirar hacia adentro. La iniciación en IFA te hace conocerte a ti, reconocerte, mirar hacia adentro y empezar tu propia iniciación. Así que el mensaje que quiero dejar acá es motivación para estudio, con todo el gusto y con el H de Babá. Si puedo apoyarlos en algo en sus estudios, ahí vamos a estar porque tenemos que dejar este mundo mejor de como lo encontramos. Entonces, el mensaje de la reflexión básicamente va enfocada a primero analizarnos nosotros, primero internalizar con nosotros mismos, y luego que tengamos eso definido, pues entramos en la parte ritual, que como dice David Fanigba, esto es lo más sencillo, por llamarlo de una forma, no porque no tenga, digamos, impacto, sino porque es algo que ya está ahí en el camino. Lo importante es que tengamos la claridad de qué queremos nosotros, cómo lo queremos hacer, con quién lo queremos hacer, ¿ok? Y qué estoy dispuesto yo a dar por IFA. Como yo siempre digo, no le preguntes a IFA qué va a dar por ti, no. Pregúntate a ti mismo qué estás tú dispuesto a dar por IFA. Entonces, Damián, de antemano, gracias por dedicarnos estas 2 horas, gracias por dejarnos entrar en tu casa estas 2 horas. Bendiciones para tu esposa, para tus hijos, gracias por dejarte invadir este tiempo, que también sabemos que tienes muchísimos compromisos. Esperamos que Olodumare te siga bendiciendo, que sigas siendo un excelente acapó y que nos sigas pues ayudando en todo lo que sea para dejar el mundo mejor de cómo lo encontramos, así como tú dijiste. Y quiero también agradecer a todas estas personas que se mantuvieron ahí constantes durante esta entrevista, que nos acompañaron, que hicieron sus preguntas, que hicieron sus mensajes, que tuvieron sus participaciones. De antemano, que Olodumare los bendiga a todos esta noche y que estas palabras sirvan para dejar el mundo mejor como lo encontramos, repetimos, y para aclarar y clarificar pues muchas dudas también en las personas que hoy en día necesitan un mensaje espiritual para entender un poco más qué es IFA. Gracias a todos los que participaron, a Boruaboye, bendiciones, Babá, Fanigba, gracias una vez más por la confianza y por la oportunidad, y a todos los seguidores de IFA.Colombia, saben que esta es su casa y por acá estamos con la mejor disposición. Que Olodumare los bendiga a todos. Gracias, Damián. A Boruaboye,
Muchas gracias a todos. Gracias. Au revoir.